Suscríbete a La Panterita. O a través de nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrap. ¿Qué es Losarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Más información en www.garelliestructuras.com. República Argentina 2346. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GarelliEstructuras. Buen día, marchante. Pues sepa un remedio para la cabeza, mi tereré. Demasiado me duele. Claro, patrón, te voy a agregar. Y para la espalda también. Entonces te voy a poner. Y si tenés para la rodilla también. Pero vos lo que necesitas es Quitadol. Te va a calmar tu dolor de cabeza, de pierna, de espalda, de panza, erea. Para cada dolor hay un Quitadol. Todo el Paraguay lo sabe. Ello Puixupé Quitadol. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Taiga es tu moto, la moto ideal. Taiga te lleva a donde quieras llegar. Llegó la nueva Eclipse Full 2022 para acompañar tu día a día. Y este mes el regalo lo elige mamá. Motor de 150 centímetros cúbicos, amortiguadores hidráulicos y más. Motos Taiga te lleva a todo lugar. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. No, ya lo tendré yo, Arturo. Mi señora es la que... No, con los nervios. Yo no estaba escuchando. Mira, a vos te hablo, dice. ¿Eh? Y ahí te escribí. Porque entendió que ya había venido la nena. Sí, pero me dijo. Vos, ¿cómo tú eres? Espera un ratito, le dije. A vos te hablo, dice. Y cae, Rubín, ¿o no me escuchás? Me dijo. ¿Y? Y ahí yo Dios mío, la tía Eli será. Un abrazo, tía Eli. Así hay que tratarle, Arturo, para que entienda. Nos vamos. Te hablo, Rubín, qué fuerte. Sí, gracias a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a los compañeros, a las compañeras, a todos ustedes por tan significativo encuentro. Todo muy rico, todo muy lindo. Ya viene el comandante Arturo Máximo Rubín con su fútbol a lo grande. Adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello Puixupé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Comes y Par, tu mejor opción. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Qué tal, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Guaireña bien? Muy bien, Guaireña. A pesar de la complicación de la expulsión en el segundo tiempo, a los 9 minutos de partido ya se fue expulsado y eso le terminó complicando las aspiraciones a Guaireña cuando se va expulsado Jiménez.
Le empata rápido también unos minutos antes, un minuto antes, o 2 minutos antes, Wanderson, el equipo de Inter, y comenzó a defenderse y buscar de contra. Pero bien. Sinceramente, en lo previo, una vez que se hizo el sorteo de grupos, yo le daba los 6 puntos a Inter en la previa, pero me tapó la boca a Guaireña y consiguió 2 empates en los 2 partidos. Igual que resta mucho, tiene que hacer buen papel ahora en Ecuador ante el 9 de octubre y después lo propio ante el DIM para ver si siguen manteniendo el primer lugar. Pero es para aplaudir el trabajo realizado por Guaireña. Sí, realmente. Porque uno en los papeles previos lo tenía complicado ya a esta altura. Sí, a esta altura y está primero. Quedan 2 fechas y está primero. Juega los 2 partidos. Sí, esa es la diferencia con Inter de Porto Alegre. Inter juega los 2 de local. Pero está diseñado para jugar de visitante. Hasta jugando de local porque te espera, te aguanta, sale de contra. Es un equipo muchas veces que tiene el rasgo, no sé si decir el fútbol paraguayo, pero del anterior fútbol paraguayo sí, de aguantar, de esperar y salir de contra. El martes 17, 18, 15, Inter juega con Independiente Medellín y a las 20:30, 9 de octubre, Guaireña. Sí. El día martes 17. Y el martes 24 es donde se define la serie, si se o no se define antes, Independiente recibiendo a Guaireña a las 20:30, mismo horario, Inter 9 de octubre. Se juega en simultáneo, esa es la programación que tiene Guaireña. Juega el martes 17 de mayo ante el 9 de octubre a las 20:30 y cierra el martes 24 de mayo enfrentando a Independiente Medellín en Colombia. Y ahí se cierra. Sí. Clasifica uno solo. Y a partir de ahora, Guaireña, es cierto, sigue dependiendo de sí mismo, pero igual tiene que mirar lo que haga Inter, porque un gol puede marcar la diferencia del grupo. Hoy están iguales en diferencia de gol y hay un tanto de ventaja para Guaireña. Por ejemplo, Guaireña puede ganar los 2 partidos, 1-0, 1-0, pero si Inter gana 1-0 y 2-0 la última fecha, igual Inter clasifica. Sí. Por eso, por más de que consiga los 6 puntos, está sujeto a lo que haga Inter de Porto Alegre en sus 2 partidos. Sí. Y 9 de octubre lo que vimos es buen equipo, porque le viene a ganar al DIM, aquí ya tuvo también sus momentos el equipo ecuatoriano, por eso se viene una parte complicada, pero viene con vida. Yo he visto ayer, le dije, aunque no para caer antipático ante Guaireña, pero tenemos que tratar de ser lo más objetivo posible. Para mí no fue penal. Y siento una posición y voy a un congreso de FIFA con todos los árbitros. No tendría que haber sido penal. El que le pone el codo, Villagra, ¿cómo se llama? El delantero de Guaireña. César Villagra. Él le pone el codo. Así yo he visto. Para mí no tendría que haber sido penal. Y a juego le echó porque le cortó el avance. Sí, último hombre, último recurso, como se dice. Sí, fue bien expulsado. Y lo otro es mi posición. Yo vi penal. Yo en realidad no veo codo, sino gana la posición Villagra y se le cae encima el de Inter. ¿Qué hace Villagra? Desacelera. Si vos sabes que el otro te viene atrás, dejas que te choque. ¿Hace lo suyo? Sí. El Bruno Méndez se come al jugador de Guaireña, sí. Y el árbitro no dudó, miró ahí, sí, lo que dudó creo que era la posición porque le mira al asistente. Yo respeto tu opinión y he visto hoy 10 veces esta mañana. Yo respeto a Jorge, le respeto a Benecaniza, te respeto a vos, el fútbol no va a morir nunca, por eso. Cada uno tenemos nuestra posición. Para mí el árbitro se equivoca, para el niño estuvo correcto, no sé si llegaste a ver. No, yo no vi, por eso me mantengo en silencio. Bueno, sí. Pero yo he visto la jugada, podemos mostrarle a... cuando venga, no, tratarle bien a Pancho, porque vos le llamás a él... Señor reglamento, Jorge. Vos le llamás señor reglamento. Yo replico lo que dijo Jorge. Y no es que yo quiera quedar como antipático ante Guaireña. El de Fortaleza River no viste, Víctor. No pude. Pasa que estábamos en el extra durante el primer tiempo. No, yo ya vi después, en el vivo, sino después se viralizó la imagen porque... Miguel Paniagua, cuando quedamos contigo incluso. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? Buenos días. Bueno, contanos, Miguel, la reflexión que te dejó el empate de Guaireña y definen afuera, es decir, la clasificación. Se hace difícil, pero lograron la igualdad adentro ante un rival muy fuerte como Inter, Miguel. No, lo de ayer fue un partido muy duro, ¿verdad? En la cual supimos mantener el resultado porque al final y al cabo sufrimos más de la cuenta, ¿verdad? Con el uno menos se complicó bastante, ¿verdad? Pero se sostuvo ese resultado por lo menos para mantener las chances de la clasificación. Y bueno, ¿cómo ves el futuro? Y un poco complicado, ¿verdad? Pero no difícil. Conocemos nuestro equipo nosotros, ¿verdad? Y confiamos a la vez, ¿verdad? Va a ser difícil, pero no imposible, ¿verdad? No vamos a enfrentar a un equipo duro también el 9 de octubre, bueno, ganando o quitando un buen resultado, creo que tenemos chances, ¿verdad?
Contanos la reflexión del partido en sí, el trámite del juego. Duro. Conocemos que un equipo brasileño es muy dinámico, en la cual por ahí el primer tiempo tuvimos más chances, ¿verdad? Por ahí jugamos a medida que encontramos el espacio, tuvimos el gol. Bueno, y después creo que fue mucho más tranquilo el primer tiempo que el segundo, ¿verdad? En el segundo por ahí se nos complicó porque metieron hombres grandes y jugadores desequilibrantes. Creo que nos movió bastante en el segundo tiempo, encontraron el gol y después prácticamente a finales sufrimos más en la cuenta. Claro, y quedando con 10 por la posición de Joel. Apenas arrancado el segundo Exacto. tiempo. Contanos cómo aguantar con 10, pero contraatacaron, ¿eh? Claro, era lo que sabíamos hacer, ¿verdad? Tratar de siempre aguantar, estar bien parados y contraatacar, ¿verdad? Creo que conocemos bastante ese juego, ¿verdad? De memoria prácticamente, pero como dijiste, aguantamos bien y bueno, ese 1-1 no está mal, ¿verdad? Para que podamos también nosotros pensar pasar la ronda. Un equipo duro, que todos sabemos eso, que un equipo brasileño siempre es otra cosa, ¿no? Miguel, y para el penal, rompiste líneas, algo que normalmente te caracteriza el buen trato del balón, a pesar de estar en zona defensiva, ganaste metros, habilitaste a profundidad de Villagra y después ya lo sucedió en el penal. Fue importante igualmente que por momentos en lo que podía el partido, tratar de adelantarte y hacer algún pase filtrado por allí. Y tocó justamente en esa jugada, creo que me dio... Rubí me pasó un balón, yo quise darle a Tala mismo, pero en esa jugada puntual fue una pelota corta mía, prácticamente di mal y bueno, en ese rechazo creo que también me animé a poder recuperar lo antes posible ese balón y me tocó a aumentar esa línea y ir a buscar ese 5 o 10 metros más, creo, recuperé y le di al compañero ahí para que pueda también llevar un poquito y agrandar esa línea que nosotros teníamos, ¿verdad? Para poder llegar hasta la línea de ellos para el penal. Después de enfrentarte tanto al DIM y al 9 de octubre y mirar los resultados que se están dando en el grupo, se viene una parte complicada para ustedes, es cierto, de visitante, pero muchas veces ese formato de juego, de jugar de visitante, como le calza mejor a Guaireña, Miguel. Y en estos últimos tiempos el equipo mismo creo que conseguimos más puntos de visitante que de local, por ejemplo. Entonces sabemos de lo que representa eso, ¿verdad? Obviamente, con la seguida de partido, por ahí el equipo está un poco cansado, pero también, en contraparte, está motivado, ¿verdad? Estamos bien, gracias a Dios, bueno, tratando de hacer cada partido algo bueno, algo diferente, ¿verdad? En realidad, estamos en eso, en proceso de recuperación, estamos bien motivados en realidad todos. Bueno, Miguel, un saludo del aire y a esperar entonces esta definición que se viene con los dos partidos afuera en Guaireña. Chao, Miguel, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, un abrazo a todos. Igualmente a vos, Miguel Paniagua. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopuixupé Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario del lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Aquí Pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central. Eusibellala Casi, Arraitos de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré. Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artieca, el Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Arrancamos porque hay un paréntesis. Guaireña tiene, ya decía Víctor, más 1, 6 goles tiene. Inter más 1, tiene 5 goles anotados. Independiente 4, 9 de octubre 4. Y como dice el niño, este 9 de octubre te puede aplicar un golpe inesperado. Sí. A lo mejor no te gana, pero te vibra la posibilidad si no llegas. Sí. Puede ser como un juez. Acá en esta serie uno puede decir, ya estoy. Inter era el gran candidato por lo que es, por su fama, tradición. Habrán preguntado, ¿Gualeña de dónde es? Y le habrán dicho del interior a los brasileños. Y le habrán preguntado, y 9 de octubre, el de Ecuador también, sin mucha fama. Lo más conocido, Independiente Medellín e Inter. Inter por tradición y todo brasileño, más Independiente de Medellín. Pero define afuera. 9 de octubre lo espera el martes 17 en Manta. Y después, a la otra semana, el 24, va a Colombia, tratando de clasificarse Guaireña. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Afiliate a la Caja Mutual por solo 120.000 guaraníes en la semana de mamá. Del 9 al 13 de mayo te exoneramos la matrícula y además las mamás se llevan un obsequio directo. Para más información al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso y en Bucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. ¿Cómo te va, doctor Luis Cáceres? Buen día. Buen día, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, igual Luis, contanos la posición en la punta guaireña, define afuera los 2 partidos. Ahora no hay, porque esto pasa para la siguiente semana, no la que viene, y contanos lo que te deja vos como lectura de estos partidos de la Sudamericana. No, una sensación muy buena, ¿verdad? Estamos haciendo una muy buena campaña, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo, ¿verdad? Los nuevos del club, lo corto del plantel, pero eso se demostró de vuelta ayer, ¿verdad? No se vio esa diferencia entre los 2 clubes, ¿verdad? El equipo entró a poner mucha actitud, le jugó de igual a igual al poderoso Inter de Porto Alegre y nos vimos de desventaja con el hombre de menos, pero finalmente ese empate es muy muy importante, muy valorable y nos mantiene todavía con chances para clasificar. Bueno, ya tenés que ver los partidos afuera, los 2 define afuera. No, y los partidos vamos a jugar la verdad con todo. Yo creo que tenemos las chances intactas a clasificar. Yo sé que el plantel está con muchas ganas de lograr este paso histórico para el club y para el fútbol paraguayo en general, ¿verdad? Y vamos allá a buscar la clasificación a Manta. Obviamente respetando al rival, ¿verdad? Pero vamos a irnos con todas las ganas y con todas las chances de clasificar. Primero viene el 9 de octubre y después viene Independiente Medellín. Sí, tal cual. Son dos viajes largos, ¿verdad? 2 viajes con varias escalas. Hay que tener todo en cuenta eso también, ¿verdad? Para estos partidos se vienen partidos muy importantes para nosotros en el torneo local. Este domingo estamos a Sudamérica, era un partido que tenemos que salir a ganarlo, ¿verdad? No podemos perder más acá, no podemos dejar de sumar puntos. Y el calendario está muy exigente para el plantel, ¿verdad? Pero yo sé que ellos tienen las ganas, tienen la actitud correcta y vamos a salir a pelear en los 2 frentes. Presidente, pensando en tener una alternativa más en ataque, atendiendo que hoy el plantel está corto en ese puesto, Javier Murillo, ¿para cuánto tiempo más tiene? Javier, tengo entendido que tiene mínimamente una semana más. Una semana. Para comenzar a entrenar. O sea, difícil poder considerarlo entero para los partidos que restan en Sudamericana, por ejemplo.
Y va a ser difícil, va a ser difícil. Y otro jugador que esté en etapa de recuperación, que pueda estar listo para los próximos partidos. El que está también en etapa de recuperación es Echevarne, el central Santiago. Santiago yo creo que para los partidos en el exterior ya estaría llegando, ¿verdad? Para ser tenido en cuenta. Bueno, Luis, un saludo al aire, gracias por tu tiempo y el domingo Sol va hasta Villarrica. Chao, gracias por tu tiempo, doctor. Gracias, señor, muy amable. Adiós. Guaireña, apareció Guaireña y el que se borró fue General Caballero. Sí, ya eliminado oficialmente. Y Guaireña con la chance de clasificar. Estoy viendo acá lo de General Caballero. Que Guaireña se va todavía, pero General Caballero tiene que viajar a Fortaleza, ¿verdad? Sí. Para enfrentar a Ceará. Y después define afuera otra vez. Sí, en Caracas. 2 viajes larguísimos encima. Y eliminado. Sí. ¿Y qué equipo llevas? ¿Y cómo haces? Todo es complicado. Sí, ya va para cumplir porque ni siquiera el segundo lugar. Que puede llevar 15 jugadores. Ya no le alcanza. No, hay que ver si se va en vuelo comercial, porque el vuelo charter le va a salir carísimo. Sí. Queríamos hablar con el doctor Almada, porque de Brasil se puede quedar en Brasil y después se va a Caracas. No, pues no va a poder ser, porque es semana a semana, imposible. Vamos a hablar con el doctor Aldama. En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias mamá con un regalo de Tupí hasta el 15 de mayo. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas o hace tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. Hace feliz a mamá con regalos de Tupí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Ceará tiene 12, Independiente Argentina 9, Deportivo La Guaira 1 y General Caballero 1. ¿Vos qué crees que clasifica ahí, Denis? Ceará, Independiente, Guaira y General Caballero queda fuera. Pero Ceará es un gran candidato. Se enfrenta al General Caballero eliminado ya. Independiente. Así es. Sí. Y encima como local. Sí. Tiene esa ventaja. Y en la última va a ser el partido directo entre Ceará e Independiente para definir el primer lugar. ¿Y por qué le saca estos 3 puntos de ventaja a Ceará a Independiente? Él le ganó en el partido de ida. ¿Cuánto le ganó? 2-0, si mal ¿Y no qué recuerdo. tiene Ceará de atractivo? Ceará tiene 12, Independiente 9, La Guaira 1, General Caballero 1. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. En minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera a tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. ¿Y Mateo jugaba antes en Ceará? Sí, jugaba en Ceará. ¿Pero jugó en Ceará? Sí, era opción de alternativa, pero jugó muchos partidos. Pero jugó, figura. Figura, no, pero era uno de los opción destacados. de recambio. Jugaba casi siempre. ¿Y él cuando vino a Cerro jugaba en Ceará? Y vino de Ceará. Sí, vino de Ceará. Cuando vino a Cerro. Sí, porque incluso me acuerdo que en ese momento hablábamos con colegas de esa zona. Describiendo que era un jugador efectivamente de recambio. Después lo comprobamos aquí cuando lo vimos a Mateo. Con 3 puntos. ¿Y vos le viste a Ceará? ¿Qué fútbol practica Ceará? No le vi. No llega. ¿Y qué fútbol practica Inter? ¿Vos viste el hielo de Inter? Inter sí. Inter es un formato extraño el fútbol brasileño. Es bien, sí, de pegar, de volver. Pero ayer en el segundo tiempo abrió la cancha. Tiene ese rasgo. Ellos fútbol uruguayo. El mismo. Y toman mate. Sí. Como tipo uruguayo, se levantan con mate, se acuestan con mate. En el segundo tiempo sí era más formato brasileño con los cambios, metió 3-4 cambios. Mando Meneses tiene un muy buen entrenador, tiene en cuanto a nombres por lo menos más equipo Inter de Porto Alegre, y comenzó a complicarle a Guaireña, que se defendió muy bien. No supo resolver en los 2 partidos.
Inter ante Guaireña. Es más, en cuanto a posesión era 70-30. 70-30, pero no te decir mucho la posición, si a la verdad no le hará convertir, pero sí es otra cosa. Es más, Inter están a 2 puntos de la punta en Brasil. 7 puntos tiene la actualidad de Inter. El Brasileirão y Corinthians 9. Comenzaron recién las primeras 4 fechas, pero está allí nada más a 2 puntos del líder. Es un equipo que siempre se presenta para pelear. Pero como dice Víctor Inter, si Guaireña no es primero, embolsa 120.000. Sí. Estamos hablando de una recompensa para pagar los costos y viajes. Muy bien. Sí, y te puede quedar los 900.000 más los 225.000. Ah, sí mismo. Ah, si vos pasás ya otra cosa, pero lo de Guaireña es muy bueno. Muy bueno. Si nos puede lograr el primer lugar, que vaya a los 120.000 para salvar costos del viaje y que le quede más dinerillo. En un grupo donde están dos, o sea, un brasileño y un argentino, es destacable el trabajo que está realizando y momentáneamente está encabezando la tabla. ¿Qué para ellos jugó en el 9 de octubre? En el 9 de octubre no, porque son de esos equipos nuevos que aparecen en el fútbol. Llamarle pues a Miguel, el que jugaba en el fútbol que hizo señal de la cruz. Miguel Domínguez, que jugó en Escocia, en Rangers. ¿En Escocia? Sí. Y ahora no juega en Escocia. O no juega va a jugar la final de la Europa League. Pero es Rangers. una cuestión muy ahí. Protestantes y católicos. Yo me acuerdo. Un equipo antiguo, pero que está con participación coopera recién en estos años. 1926 ya fue fundado el 9 de octubre. Pensé que era de los nuevos, porque últimamente aparecieron algunos clubes nuevos también en Ecuador, pero ya tiene su Ya había años. jugado Libertadores. Apareció alguna vez. En los 80, pero no está. Mezclo las cosas porque ahora estamos hablando entre colegas. Me acuerdo que hace señal de la cruz, Miguel Domínguez. Sí. Hace el gol, sale corriendo y hace señal de la cruz. ¿Jugando por Escocia? En Rangers. En Rangers de Escocia. Sí. Y ellos son protestantes. ¿Por qué se le advirtió que no haga más? Miguel Domínguez, queremos hablar con él. Él hace la señal de la cruz en el gol. Y le dice, en Escocia, Jaromina Seguro, acá somos protestantes. Esa no es nuestra religión, la católica. Y le dice Miguel, ¿pero por qué vino ya vete acá así? No lo hubiera hecho. Y ahí le dejan. Pero le diga que sí, esto yo me acuerdo. ¿Vos te acordás del gol? Él hace el gol y sale gritando, acá está la tribuna, vos ubicás la tribuna. Acá está la tribuna. Él hace el gol y grita y hace señal de la cruz para hablar con Miguel. Y generó una reacción, me acuerdo, en Escocia. Pero él lo hace como católico. Y dice, pero un ratito, acá no impera el catolicismo. Vaya para acá, le dicen a él. Podemos que hablar con Miguel. Una anécdota, me dirán, bueno, pero como dice Víctor, esto es religiones. El escocés contra el inglés. Así es. Sí. Los católicos son los de Celtic en la teoría y protestantes los de Rangers. No, en la teoría. Que era una claro. A Miguel le dijeron capé qué pasó en el gol. Y acá no se hace. Y le dijo Miguel el Domínguez, el chiquitito. Sí, que jugaba en Cerro. El mismo. Yo no lo hago para... Ve aquí en cuestión, dice la política anticatólico del Rangers. ¿Dónde? De Rangers, dice la política anticatólico, que tiene una política pero que le advirtieron y le dijeron no vuelva a ser seguro. Y él no sabía. Y ahora se enfrentan. ¿Y qué es Rangers? El Rangers son anticatólicos. No, es algo que ha publicado, dicho. De mal gusto. No hay que meter ni política ni religión en el fútbol. Son los protestantes y los católicos son los del Celtic. Como es el clásico en Escocia. Y estamos hablando ahora, porque ellos son los anticatólicos. Y también... Música escocesa, dice. También habla un reporte de que aparte de la rivalidad religiosa, es un tema político, porque un club es pro-irlandés y otro partidario del Imperio Británico. O sea, hay un tema más allá, más también. profundo. Político, religioso y político. Un club que tuvo que reconstruirse porque fue a la quiebra y empezó de cero a partir de la 4ª división. Y hace 3 años estaba en ascenso y hoy llega a la final de la Europa League. ¿Y dónde está Miguel Domínguez ahora? Porque un caso... para 7-1-10-80-10 nos pueden facilitar su número, porque hace rato que le pedimos pisada a Domínguez. ¿A qué número? 0971-1080-10. El 18 de mayo. El 18 de mayo en Sevilla, es la final, ante Eintracht Frankfurt. Tiene un arrastre importante el equipo. Eintracht Frankfurt, sí. Llenó el Camp Nou, después entraron a la cancha, compraron entrada de socio del Barcelona. Allí jugó Nelson Aedo, Eintracht Frankfurt, durante un año. Sí. Muy pasional. Toman cimarrón, Arturo, sería el mate aquí. Son muy porteños, hasta los cánticos de la hinchada. Hace rato trabajaba en una empresa Domingín, aquí en Ciudad del Este, como 8 años le vi, carriteando en el centro. La empresa VAC.
dice Oscar Uribe. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Convertite en el profesional que querés ser. En UXA contás con las carreras de ramas Ingeniería, Empresariales, Humanidades y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo Giga a Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles. Por cada 50.000 guaraníes de compra accedes a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga y te regalamos 1 giga para lo que quieras en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. ¿Cómo te va, Miguel? Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Miguel Ángel Domínguez, ¿vos estás radicado en Ciudad del Este? Sí, estoy en Ciudad del Este. ¿Y hace cuánto estás? ¿Hace años? Sí, yo soy uno de Ciudad del Este. Ah, perdón. ¿Y tu comienzo en fútbol fueron en Ciudad del Este o dónde? ¿Perdón? ¿Tu comienzo en fútbol dónde fueron, Miguel? Tus comienzos jugando al fútbol. ¿Se registró en el Alto Paraná? Sí, en Ciudad del Este, sí, en Boquerón. Bueno, y estamos hablando de una anécdota tuya. Yo me acuerdo tu gol, jugando por el Rangers, uno de tus goles, y vos te das la vuelta hacia la tribuna, me acuerdo el gol, sería hacia el arco norte del estadio, Defensores del Chaco para graficar. Vos haces el gol, salís gritando y haces señal de la cruz y después te advierten. Así mismo, Arturo. O sea, yo jugaba en el Rangers. Middlesbrough de Inglaterra. Nos fuimos a jugar un partido amistoso en Glasgow Rangers. O sea, contra el Glasgow. Sí, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el gol? Yo he visto el gol, salí gritando, pero amistoso lo que vos quieras, pero vos festejabas muy fuerte el gol. Y yo festejé el gol, ¿verdad? Y ahí quise hacer el... Y se me advirtieron antes que no haga eso. Igual hiciste, por eso le estoy diciendo a los compañeros, porque me acuerdo, ¿en qué año fue Miguel Ángel Domínguez? En 99. En el 99. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Y en qué manera te dijeron no haga señal de la cruz? ¿En qué momento y cómo te dicen? ¿Cuestión religiosa? ¿Cómo te dijeron? Sí, me dijeron antes del partido en el vestuario, Hamilton Ricard, el colombiano, me dijo que no haga eso. ¿Y te dijeron por qué quería que no hagas? Y seguro por la religión, creo que no sé qué religión es el club. Y la hinchada mismo no es que no permiten, ¿verdad? O sea, no le cae bien a la hincha, ¿verdad? Entonces me advirtieron antes que no haga eso. Y una vez que hiciste, ¿qué pasó después de haberlo? Porque yo me acuerdo que hiciste señal de la cruz. El gol lo tengo y tengo tu señal y saliste corriendo. Yo hice el gol y con ese gol prácticamente yo ya estaba por firmar el contrato, entonces yo me alegré y me di la vuelta para hacer y no hice, ¿verdad? No hice completo, o sea, me acordé cuando llevé la mano en el rostro pero ellos se dieron cuenta. Sí, después de eso me silbaron todo, después ya todo el partido. No, te silbaron todo el partido porque vos te fuiste a festejar cerca de la tribuna. Sí, así mismo. Así mismo, acá tengo el gol, sería, no sé, salvo que yo esté mal posicionado, el gol lo hiciste hacia la parte izquierda, sería hacia el sector norte de Defensores, por ejemplo. Sí, así mismo, la parte izquierda. Ahí está, ¿viste? Y ahora viene el enfrentamiento. Sí, Miguel, entonces en aquel momento vos estabas para firmar con Middlesbrough y ¿qué pasó después? ¿Llegaste a firmar el contrato o no se dio finalmente? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? No se dio al final, no se dio porque no llegaron a un acuerdo económico con Francisco Campos de Insato.
Pero vos no jugaste en Rangers, ¿verdad? En Escocia vos no llegaste a jugar allí como jugador contratado. No. Yo me fui por el Middlesbrough. Nos fuimos a jugar un amistoso con el Middlesbrough contra el Glasgow Rangers. Y ahí pasó lo que pasó. Ahí pasó. Y ahora viene el duelo. Sí, ahora la final de Europa League. Rangers, que es un club identificado con los protestantes, por eso era el tema Miguel, va a jugar la final de Europa League ante Eintracht Frankfurt. Pero mirá, Miguel, ¿a dónde lleva el fútbol? Y vos no te habrás imaginado que además que está advirtiendo que no haga señal de la cruz. Así mismo, Arturo. Y bueno, Miguel, ¿y en qué momento vos dijiste hasta aquí juego yo? Oficialmente. No, ya no, es la rodilla, porque yo me lesioné de la rodilla y hubo un tiempo que ya no aguantaba, practicaba y no llegaban los domingos para los partidos, ya no, me molestaba mucho la rodilla, me dolía mucho y ya no, y que hasta aquí llegué y no. Y bueno, Miguel Ángel, sí, niño. El gol recordado a Peñarol, arco norte, de media distancia de zurda, hace poquito se recordó mucho por la presencia de Peñarol aquí. Miguel, ese golazo, cuando le marcaste igualmente a Peñarol, en el 98. Cerro. Así mismo, muy recordado ese gol. Y siempre la gente se le acuerda. Dominguín, famoso Dominguín. Bueno, Miguel Ángel, un saludo del aire, nos hablamos hace bastante tiempo. Éxito en lo que hagas. Gracias, Miguel. Contaba con una anécdota lo que pasó con vos. Gracias, Miguel. Gracias igualmente, Arturo. Gracias. Dominguín, Miguel Ángel Domínguez. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Avenida Cibellala, 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Y Frankfurt jugó a Edo. Nelson Aedo, exactamente. Jugó una temporada en el fútbol alemán. En el 2014. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta, el mejor diésel de Shell. Tienen un único nombre, Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que te permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Seguinos en redes sociales como Asismed Y o llamanos al 288-7000 Asismed toda la vida. ¿No escuchaste tu hermano esta mañana, niño? Hoy no, señor. Hoy estuvo complicado. Mira que tenemos una gran audiencia. Yo escucharía porque entonces me informo, sé, sigo. Sorprendió a Arnaldo Jiménez hoy. ¿Sabe por qué, verdad? Sí, me imagino que por el tema del... no, entonces no digo nada. Y ustedes no siguen, no saben lo que pasa con él. Yo imagino el motivo de la entrevista. Yo sigo por lo grande del mediodía, el programa de mayor rating con el respeto del programa en Urbana. Pero el de mayor rating, fútbol a lo grande. ¿Y cómo yo me entero el anhelo que tiene Arnaldo Jiménez en Urbana? ¿Cómo yo me entero? ¿Por qué no enteramos? Porque quiero escuchar aquí. No mire redes, hoy no abrí Twitter, no abrí nada. Entonces vengo aquí para escuchar. Cuando vos te has metido en esto tenés que dedicarte al 100%, si no, no sirve. Yo le dije, llamarle. Y él, Arnaldo solo, saca el tema. Primero se ratifica contra el árbitro Quevedo peruano. Eso ya está. Y le dice incluso, hay una... ¿Vos no escuchaste? No. Sí, porque ayer al mediodía justo le dije para llamarlo. No. Hay cosas, hechos que pasan. Claro. Dentro del fútbol. Anécdotas con Kevin Ortega, el árbitro, que en un momento dado habla de Dios incluso, cuando le dice al jugador, el árbitro le dice. Entonces, ¿vos no escuchaste de él? No sé. Qué alegría, qué autoestímulo uno tiene. Pero qué autoestímulo tiene. Qué autoestímulo. ¡Pegale, Rolando! No le voy a pegar porque cada dueño de su acto. Pero yo digo, no, una charla cuando no escuchan. ¿Y quién estaba con él?
sobre el mismo tema, te estoy tirando en bandeja. Víctor Villalba, te estoy tirando en bandeja. Para con el pecho y de pegarle. ¿Vos no jugás fútbol? Hace un tiempo. Pero dice que eras bueno. Bueno, más o discretito menos, si más o querés. menos, más o menos. Pero para ahí le Aló. pega. Te estoy dando bien despierto. 10 oportunidades te doy. Independientemente a lo que ratifica que el árbitro se la embarró y habla del regalo y todo. ¿Dónde, en qué? Esto es nuevo para nosotros. No sabíamos. Arnaldo Jiménez, ¿vos tenés la historia de Arnaldo Jiménez? No, señor. ¿Vos sabés dónde jugó? Y acá jugó en Olimpia, jugó Luqueño el lo 3 de recuerdo, febrero, después jugó en tengo Luqueño, Silvio Petirosi, así los clubes que me acuerdo rápidamente. Jugó en Jorge Luqueño no Wilstermann, creo que- campeón en el Luqueño. fútbol boliviano. Hace 4 años que está allá. Sí. Te estoy tirando todo ya. Si no agarrás, no agarramos. Ah, el tema de la... No agarrar, no de los 5 años. tiene que ver- Viste que son lúcidos. Y tirana. Ahí para jugar en la selección. Olimpia, Claro. Trinidence, La Calera, muchos equipos. ¿Y qué dice en la entrevista? Se va a hacer pretende jugar por la selección boliviana. En Wilstermann fue gran Yo no figura. puedo si aquí no le dan bola, Gustavito. ¿Cómo? Y si dio a entender que aquí no, aparte de todo el mensaje que tiró, ¿vos no escuchaste de hoy? No. ¿Vos? No. Tranquilo, Gustavito, y vos, niño. No, señor. Pero qué difícil hacer un programa. Y vos sabés que si alguien me pregunta a mí, sí, claro, escuché, sigo, me informo. Enseguida, la historia narrada, contada, de por qué se puede hacer boliviano para jugar en la selección boliviana. Arnaldo Jiménez. En instante en fútbol. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿No escuchó, Denis? No. ¿Y vos? No. ¿Tampoco escuchaste? En el Always Ready juega Arnaldo Jiménez. Pero qué difícil hacer radio así, che. Mi estímulo, vos sabés que yo digo, qué puta. Qué grande cuando ya llegaste a la edad de la vida. Querés compartir con la gente que escuche. Siento No solo son ellos los que se escuchan, hay muchas mujeres también. Muchísimas gracias. Pero digo nomás la vida, che. Vos buscas pleito y no Gustavito, ¿eh? Vos lo que estás buscando es pleito. Estás aprovechando para meter pleito. Y enseguida, ¿quién puede jugar por la selección boliviana? ¿Y quién estaba a su lado? Nelson Cabrera, en la entrevista. Y Gustavo Cristaldo, uno de los Galarza, porque los Galarza se hicieron bolivianos, jugaron en Bolivia, de la dinastía de los Galarza, que está con ellos. Es el arquero suplente. En el Always Ready, sí señor. Ya seguida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT 3.550 millones en premios, una Audi A4, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.100 millones más una Hilux, 2 Peugeot New 208 y mucho más. Pedí CNT Chep por Emoy. Bueno, y en el extra habló ayer Damián. ¿Qué pasa, Gustavito? ¿Qué pasa con Denis? ¿Y qué vino? ¿Le va a poner un revólver para decir que escuche? Y no sabemos aún a veces cómo es la persona y no terminar de conocer 100% las personas. Claro, el caso de Denis Caniza. ¿A vos no te conoces 100%? Sí, no me conoce. No podés con Denis Caniza exigirle. Tengo otra actividad que hacer. Tiene actividad, no puede estar exigiéndole. No puede ser pues así. Y no sabemos aún a veces cómo es la persona y no terminar de conocer 100% las personas. Es lo que vos le Y eso tiene que, no confiar nomás en la persona. Y eso no tiene que hacer nunca, ¿sabes? Pero tiene que también, ¿entendés? Y esas cosas lo que uno debe Entendí. Ah, ya apoya ácido de tambor de pesete, ya no es calavera. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos, es muy fácil usar y seca en un minuto. École Oico y Té, pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano, conseguirlo al por mayor en Proven y sea llamando al 0983 45 91 39 en la web proven.com.py. École. Vamos a lo que dice, pero como no escucharon ni Denis Caniza ni Víctor ni Niño, entonces van a escuchar todo lo que se reafirma el arquero Arnaldo Jiménez con relación al árbitro, el regalo, presente, lo que le dijo esta mañana en Urbana, la charla con él.
Mierda. La vida es una mierda y luego te mueres. ¿Quién? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¡La puta! Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vipmyflores.com. Regala amor, regala Vipmy Flores. Vergonzoso, bochornoso lo que vivimos el día del partido con Boca, porque al final, por culpa del árbitro, terminamos perdiendo el partido, porque como se estuvieron viendo imágenes de que la gente de Boca le envió regalos, ¿verdad?, a la gente del arbitraje, y nunca se vio, ahora salen a decir que supuestamente es algo normal seguramente después de un partido, pero antes de un partido no puede estar enviando regalos a ningún árbitro, ¿verdad? Es lo que supongo yo, que por ética no puede estar haciendo ese tipo de cosas. La gente de Boca le envió un regalo y al final el árbitro termina dándole un regalito también a Boca, que fue el penal con el cual terminamos perdiendo el partido. Claro, vamos a ir a la jugada a la que sanciona el penal. Oscar Romero para Salvio. Vos salís del área a buscar la pelota con los pies, caen los dos y el juez sanciona penal. Sí, es un mano a mano que yo termino esperándole a Salvio porque se veía que iba a picar largo. Y al picar largo yo le gano la jugada con el pie y llevo la parte de la cara hacia atrás justamente para que no me choque Salvio. Y después termina igual chocándome y el árbitro te cobra penal. Y le pregunto ya al árbitro, ¿qué estás cobrando? No, te lo llevas por delante. ¿Cómo yo me lo voy a llevar por delante si yo gano la jugada? Y después al final no supo qué contestarme el árbitro. Ya no sabía qué decir y en línea tampoco. Pero se notó demasiado bien con qué intención cobró ese penal. Porque la verdad que Boca perdiendo ese partido ya estaba prácticamente eliminado y Boca vende mucho más que Uruguay Ready. Tanta bronca tienen ustedes con relación al arbitraje del peruano Kevin Ortega, ¿no? Pero por supuesto que sí, Arturo, ¿entendés? Porque detrás de esto hay mucho sacrificio, ¿entendés? Uno trabaja con la ilusión de poder hacer bien las cosas, de poder ganarle a esos equipos grandes y al final todo esfuerzo que uno hace queda en la nada porque al final por un arbitraje dudoso, por un penal que no existió, aparte, para que veas que la prensa argentina diciendo que fue bochornoso el penal que cobraron es por algo, y ustedes saben perfectamente que la prensa argentina siempre sale en defensa de los equipos argentinos y mucho más que Boca. ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Volvieron a ver? ¿No hacía falta? ¿Vos reclamás? Ahí tenés como compañeros a Arnaldo Jiménez, Nelson Cabrera, Gustavo Cristaldo. En total son 4 en O'Reilly. No había necesidad de ver, la verdad que no había necesidad ni de ver la jugada, porque se vio dentro de la cancha que yo gano la jugada. Creo que me sacaron el mérito de la tapada, porque igual una tapada complicada, un mano a mano, tapar así y después al final que te terminen perjudicando de esa manera, la verdad que da mucha rabia. Todos estamos con mucha rabia, pero lastimosamente ya no hay nada que hacer y yo creo que va a quedar en la nada porque el peso que tiene Boca Juniors es demasiado grande y yo creo que los árbitros no tienen por qué ayudarle a un equipo tan grande así en esta instancia. Contanos, haciendo de local, contanos esto, Arnaldo, ¿la propia institución hará un reclamo oficial o son las palabras de ustedes las que saltan considerando este acto de injusticia? Supuestamente la institución ya hizo el reclamo pertinente, yo creo que esto no puede quedar así. La verdad que no puede quedar así porque queda muy feo la imagen del fútbol en sí. Porque al final, por este tipo de regalos, se termina perjudicando a un equipo más chico, los papeles, ¿verdad? Porque Boca es inmenso, y favoreciendo a un equipo grande. Pues nosotros lo único que queremos es competir, y a nosotros no nos dejan competir con este tipo de arbitraje, ¿entendés? Si no hubiesen dejado competir de igual a igual, yo creo que el resultado sería otro. De repente podemos jugar mal, es preferible perder por jugando mal a que jueguen así en tu contra. Claro. Así que espero que no solamente haga el reclamo a la Conmebol, sino que a FIFA también, porque hay que dejar un precedente, porque si no sucede este tipo de cosas y queda siempre en la... Claro, algunos clubes lo hacen regalándole obsequios a los árbitros y antes del partido incluso algunos piden camiseta,
no digo que sea generalizado, vos estás considerando una falta de ética, porque después viene eso que se presume que por el regalo, cuando si separamos el regalo de la propia jugada, no tendría que haber sido penal como sancionado. Pero vos que decís que está muy mal que los árbitros hayan recibido el obsequio de Boca, de las camisetas. Por supuesto que sí, Arturo, por supuesto que sí. Lo mismo que nosotros hagamos eso como local, enviar regalos al árbitro, y sucede este tipo de cosas. Va a quedar mal, se va a hablar de cosas que de repente no debería de hablarse, porque para eso el árbitro tiene un sueldo. La Conmebol le paga justamente viáticos, sueldos, y justamente para que venga a recibir este tipo de regalos. Yo creo que no debería de suceder. Supuestamente está en los estatutos de la Conmebol, entonces ese tipo de situaciones mismas ya deja mal parada ante cualquier situación, porque acá se puede pensar, se puede decir todo lo que uno quiera, y al final el daño ya está hecho y está respaldada lastimosamente por este tipo de cosas de la Conmebol. El juez peruano Kevin Ortega, ustedes le pidieron una explicación, dijo ya está, ya sancioné, y terminado el partido, ¿qué pasó? No, el árbitro ya no sabía qué decir. Inclusive se me puso a hablar de Dios. Yo le dije, mira, voy a ir terminando el primer tiempo, le voy a ir al vestuario y voy a ver la imagen, aunque no hace falta que yo mire la imagen, pues yo sé que no fue penal. ¿Qué me puedes decir? ¿Viste la jugada? Sí, te lo llevaste, pero sos vergüenza. Sos una vergüenza, vos, tus líneas son una vergüenza. Acá sabemos perfectamente a qué viene este cobro. Y no me vengas a querer vender lo que no es. Todo el mundo vio, pero acá está en juego tu trabajo. Mi imagen no queda manchada, tu imagen sí. Yo con este tipo ¿cómo puede arbitrar el día de mañana este señor? Esa es mi pregunta. ¿Con qué cara puede arbitrar? A mí me daría vergüenza ir a arbitrar con tremendo regalo que le di a Boca Juniors, y se sabe el porqué. No se dice, pero todo el mundo sabemos el porqué. Vos estás hablando, Arnaldo, que es como una compensación. Mira que tenés que tener. Yo digo, vos todavía estás en la calentura del partido, y te repito, sin tomar posición ninguna. Es común el tema de los obsequios, me dirá está mal, no corresponde, mira lo que pasó, se equivocó el árbitro. Esa es la realidad, Kevin. Lo otro ya es presunciones. Pero por supuesto, Arturo, ¿entendés? Nosotros sabemos cómo viene la mano, la supuesta presunción, pero ya sabemos cómo viene eso. Pero te pregunto algo, ¿por qué, por ejemplo, el árbitro no se equivoca a favor del equipo chico? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no se equivoca regalándonos un penal a nosotros? Jamás se van a equivocar a favor del equipo chico. Eso todos lo sabemos, pero nunca nadie va a decir. Pues de repente pueden venir sanciones de la Conmebol hacia nosotros, pero el día de hoy yo me siento muy perjudicado, y tengo que decir la verdad. No le voy a faltar el respeto a nadie, pero el día de hoy yo me siento perjudicado porque el árbitro nos termina ganando el partido. Cuando hablas de Dios, que el árbitro te dijo, ¿qué te dijo Kevin Ortega, el peruano, para mencionarlo a Dios? No, porque pues yo le digo, ¿qué cobraste? Jurame por tus padres que no le hiciste nada, porque yo creo en Dios. Vos crees en Dios, le digo, pero al final terminás regalando algo. Y me quiso hablar de Dios. Y él, hablando de Dios, termina recibiendo regalos de parte de Boca. Si uno se va a trabajar, tiene que hacer su trabajo y nada más. No tiene el porqué de estar recibiendo regalos de otro equipo, porque deja mucho que desear su trabajo con lo que hizo, porque a nosotros hasta el empate no servía, ¿lo entendés? Pero, como te dije, Boca perdía y quedaba afuera. Y no se van a dar el lujo de dejarle a Boca Juniors afuera. Preferible dejarle al equipo chiquito afuera. ¿Cuántos años en el fútbol boliviano, Arnaldo? Llevo 4 años. El próximo año, en febrero, estoy cumpliendo los 5 años aquí en Bolivia, que justamente que es lo que pide la FIFA a un jugador extranjero para poder jugar por la selección nacional. Justamente yo estoy contento, cada día más motivado por eso, de seguir haciendo bien las cosas para que en algún momento sea tomado en cuenta en la selección boliviana. Si tu deseo es, con los años de residencia, jugar por la selección boliviana en caso que sea llamado, que no haya impedimento para que ataques en la portería boliviana, que de hecho tuvo a paraguayos, después hijos de paraguayos, como el caso de los Galarza, Arnaldo.
Sí, la verdad que mi deseo es ese, mi deseo es ese, Arturo, porque creo que he hecho durante muchos años méritos para poder ser convocado a mi selección, pero lastimosamente por lo que todos sabemos, que de repente uno no tiene representante o no tiene alguien que pueda hablar por uno y no puede ser convocado por mérito, porque hace 4 años que vengo marcando la diferencia aquí en Bolivia, he salido campeón 2 veces, he jugado copas internacionales y de repente arqueros que de repente no juegan ni una copa internacional son convocados por cosas que nosotros ya sabemos. Así que he optado la verdad por jugar por la selección boliviana una vez que llegue el momento y el técnico crea que es pertinente mi convocatoria, ¿verdad? Obviamente uno nunca sabe. Totalmente convencido está que podés rendir alto en la selección boliviana. Si no fuiste considerado en tu país, vos considerás que Bolivia te dará la oportunidad de una selección. Pero por supuesto que sí, Arturo, por supuesto. Lo que pasa es que esto ya se viene hablando hace años atrás de una futura convocatoria, pero no se podía porque no cumplía los tiempos pertinentes. Pues justamente ya hubo un caso aquí en Bolivia que justamente de un compatriota nuestro que acá nos estamos matando de la risa, que por ese error al final lo más bueno fue que Chile no fue al Mundial. Nelson Cabrera hace relación. Sí, a Nelson Cabrera justamente acá, se me está matando de la risa. Gracias Arnaldo por este tiempo, dispuesto para jugar por la selección boliviana, para cumplir con todos los requisitos pertinentes en este caso. Un saludo al aire, gracias Arnaldo, muy amable. Muchísimas gracias a vos, Arturo, y siempre acá a las órdenes. Gracias, Arnaldo Jiménez, gracias, se va a hacer boliviano, eso es nuevo, el reclamo del árbitro peruano Kevin Ortega. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Cuando dice lo de Chile es por una cuestión entre salida al mar, porque Bolivia no tiene salida. Sí. Le había pedido a Chile. Que están en discusión hace un tiempo. Hace bastante tiempo que está contigo. El país se toma partido. Ya habla como un boliviano. Sí. Te habla como boliviano. ¿Qué se va a hacer boliviano? ¿Buscas un utilitario resistente y económico? Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, bodebaña, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, La Relte, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Butá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831 inglés en el CCPA. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Jardines de Aterá con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol está lleno de combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en su presentación es normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. El Knockout con el sello y garantía de base. Electroban te trae grandes ofertas. Visita nuestras sucursales y disfruta de los mejores precios del país. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. En Erimark les rendimos homenaje a mamá creando un nuevo término para ellas. Ellas son magníficas. Por eso en Erimark hasta el 31 de mayo, con tus compras desde 200.000 guaraníes, participa del sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego, vales de combustible por 250.000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Claro, con Gerardo queremos ubicar a Alicio Solalinde por la demanda que le hace al luqueño, que surgió ya esta mañana
esa información que tiene que ver con una fuerte suma de dinero. Y Luqueño no anda nada bien, niño, ¿no? No, está complicado, inclusive no puede contratar ahora, porque tiene otra demanda de $50.000 en FIFA. Y para ahora el libro de pases que se va a habilitar no puede contratar. Luqueño. Terrible. No puede traer refuerzo. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100%, cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. No, y queremos hablar con Lolito Solalinda, data 2013-2014. En la época de Denis. ¿Vos jugabas? Sí. ¿Vos jugaste de técnico? ¿Tu técnico? Mi entrenador fue ¿Y en qué Luqueño. pasó, Denis, ahí? ¿No le cobró? ¿Y a vos te dé plata, Luqueño? No, para nada. A mí no. ¿Y a vos no? ¿Y le dé plata a Licio? Sí, ¿Te después imaginas? vino un cambio de presidente. En esa época estaba Villagra, el arquitecto, de presidente. Después yo salí también. Yo salí de ¿Y por qué Luque. no llamamos a Villagra? Villagra era el presidente. Villagra era el presidente en esa ¿Vos no época. tenés su número? No, pero te vamos a conseguir. Por favor, porque Villagra era el presidente. Vamos a ver qué pasa. Y él está, el árbol me hace señas. 2014. Justo el Luqueño Sí, que anda bien, ahora 2014. le aparece esta historia. Sí, sumado a la anterior, que ya tiene la complicación de ¿Y vos contratar. jugaste en esa época con Solalinde, dice? ¿Jugaste? Sí. Yo jugué. Solalinde era el entrenador. Estábamos mal peleando el descenso. ¿Y ya tenían problemas económicos? Sí. No, en esa época no tenía problema económico. ¿Y quién te elevó el Luqueño de Nicaniza? Y me llevó y Villagra. Pero vos, Se contactó pero vos no conmigo. tenías representante entonces. No, no tenía. ¿Y por qué se te ocurrió llevar o él te llamó? Y me llamaron y acepté. ¿Y cuánto tiempo tuviste en Luqueño? Un año. Pero a pique de ir al de promedio del descenso, ¿verdad? A pique, estábamos bastante bien. Y ahí empezó a ¿El surgir. Rodrigo López estaba con ustedes? Exactamente, Sí. Rodrigo López. Y después empezaron a surgir los Alegres, Aguada, Ferreira, jugó con nosotros los chicos. Ahí empezamos a repuntar cuando Solalinde agarró. Y yo estaba en el fondo y Rodrigo López en la media cancha. Pero terminó... Metió muchos goles, Rodrigo. Muchos goles, anduvo bien, ese después le semestre. contrató Real Libertad. Pero el caso de que... ¿Y cómo terminó Luqueño contigo? Y zafamos. ¿Se salvó? Se salvó. Un tipo como vos, así zafamos. Y zafamos porque es terrible el momento cuando uno disputa el ¿Y tema por del cuánto descenso. la demandó Solalinde? Y no sé un poco, Arturo. ¿Vos tenés que saber si no sé si- 180 millones por ahí creo que. No en más. guaraníes. O más. No más. Ah. Más. ¿Y cuántos meses de atraso, veo? No, o incumplió el contrato. ¿Y que él terminó o no terminó Solalinde? Él llegó a terminar. Para mí que al año siguiente Al lo año- sacaron al a año mitad de camino, siguiente. 2014, ya cuando Denis estaba en Rubio. Estuvo un año y medio. Y estuvo, agarró durante el 2013 y a mediados del 2014. Me parece que durante la apertura ya lo sacaron a él. Sí, porque yo salí y me fui a otro equipo. ¿Vos? ¿A dónde te viste vos? Rubeño. Terminé mi etapa de jugador en Rubeño. ¿Y por qué ustedes terminan así? Y terminamos así. ¿Por qué? ¿Y por querer jugar, veo? Por querer jugar. Y también me fui a pelear el descenso ahí en Rubeño después. Pero dije, ¿dónde basta. vos peleaste? ¿Cómo Recoma va a pelear? El Luqueño y Rubeño peleó el descenso. Casi vas con ellos. No, tranquilo. Azul y Fútbol Álamos, porque Vinos Álamo distribuye y representa frutos de los Andes. Mili Empeño, venta de arreglos, joyas, oro y plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. ¿Cómo te va, Santiago Villagra? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Así es, Saludos Santiago. a toda la audiencia. Gracias. Estamos hablando con Denis Caniza, se está acordando de vos cuando lo llevaste a Luqueño. Y esta mañana bien temprano surgió la información de una demanda de Solalinde por falta de pago. ¿Podemos rememorar cómo y de qué manera lo de Solalinde si consideras hablar del tema, Santiago? Sí, sin problema. A Solalinde nosotros le trajimos en el 2013, Sí. cuando las cosas estaban terribles. Estábamos en zona de descenso y yo asumí en el 2013 y él vino a apagar un poco el incendio que había en ese momento. Y el motivo de su salida fue que la barra le hizo renunciar a él. A él no se le despidió. Yo le estaba aguantando porque estábamos empatando varios partidos. Creo que empatamos 4 partidos seguidos y seguíamos comprometidos con el tema del promedio y la barra le apretó a él en el estacionamiento y a la noche él me llama y me dice que daba un paso al costado. Y después al año siguiente él
demandó a Luqueño sin avisarle a nadie, a mí nunca me avisó nada, y ni a la comisión. Yo en el 2015 salí y se quedó el litigio ese que jamás el Luqueño podía haber perdido, pero como nadie hizo caso al litigio, perdió, parece, el Luqueño. ¿En cuánto dinero hizo la demanda? ¿Cómo? ¿Cuánto desembolsó el Luqueño para pagar la licio? Realmente, en honor a la verdad, a él se le debía 15 millones de guaraní, medio mes de sueldo. Pero él, si hubiera recurrido a la dirigencia, se le hubiera arreglado, ¿verdad? Pero él no recurrió, no consultó con nadie y esperó un año y después demandó. ¿Cuánto fue la demanda de Alicio? Y creo que era por 30 millones en esa época ya. 30 millones con interés, pero después, con la desidia de las dirigencias que me sucedieron a mí, que no llevaron el caso adelante, o sea, no le dieron la importancia necesaria y fue creciendo, creo que la demanda. Al finalmente ¿llegó a 300 millones o no? No sé, Arturo, cuánto es, pero una barbaridad, si es 300 millones de 15 millones que se le debía medio sueldo. Bueno, pero no sé, yo te pregunto, queremos saber a cuánto llegó, por eso te estamos preguntando. No, estoy desactualizado, Arturo, no te puedo mentir, no sé en cuánto llegó, pero de 15 millones ya había crecido a 30 cuando yo salí, pero yo salí en el 2015 y seguía el litigio, pero te digo que honestamente que jamás Luqueño podía haber perdido esa demanda, ¿verdad? Bueno, pero la pierde y el tema es que la hinchada luqueña le hizo renunciar, no es que el club luqueño lo sacó. No, yo le estaba bancando porque era porque empatamos 4 partidos de seguido, no estábamos ganando y la barra de Luque le apretó en el estacionamiento y ahí él se fue a su casa, después a la noche me llama él y me dice que daba un paso al costado porque estaba muy caliente el ambiente. Así fue, esa fue la realidad. Está bien, ¿y cómo estás con Luqueño ahora, Santiago? Y estoy un poco alejado, estoy con mucho trabajo y no estoy al tanto de lo que está pasando. Ajá. Y bueno, seguiremos charlando después de mucho tiempo, hablamos ahora. Chao, Santiago, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, a las órdenes siempre. Gracias. Santiago Villabra es presidente de Luqueño. Vuelve a Bristol la promo más grande del país. Regala mamá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos. Tu compra salió gratis y además por cada compra tenés una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Ingresa a bristol.com.py o nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias. Quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento Levi Mejoras, un producto de laboratorio Sinufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 435 puntos en todo el país. Haz tu pedido al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Así que la barra fue ¿cómo se llama la barra de Luqueño? En el estacionamiento, dice, ¿verdad? En ese momento habría que ver qué nombre. Estaban los Chancholias en la barra de Luque. Bayo era en el 2013. Pasa que era en el 2013 allí un aficionado luqueño. Eran otros los líderes de los que están ahora, creo. Sí, señor. ¿Cómo te va, Panteón? Hola, Arturo. Saludos a la mesa. ¿Vos escuchaste lo de esta mañana? La nota con Pipo Jiménez. Qué difícil será. Mi autoestima es brutal, ¿verdad, Gustavito? Qué bien. ¿Vos sabés qué ganas? ¡La puta! ¿Eh? ¡Mierda! No, pero ¿y qué hiciste? hiciste? La vida es una mierda y luego te mueres. No, vaya a ser así. La nota se hizo a las 8:30. La vida es una mierda y luego te mueres. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra? Con los mejores barberos del mundo, el bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicítalo en las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en bares asociados.
Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online. Empezá a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slots del Sol Online. Ingresa, registrate, empezá a jugar y ganá. En el mes de mamá, regala la opción de elegir. Desde hoy hasta el domingo tus cheques regalo valen más. Comprando un cheque regalo de 200.000 guaraníes te llevas 250.000 guaraníes para compras en locales adheridos. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Gánale al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, gánale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Eso que a Paola le envié esta mañana, le dije al querido Edgardo, que está con Álvaro en su oficina y en el bufé de abogado. Esa foto no fue en Canal 9. Ese creo que fue en el Hotel Paraguay con Edgardo Villalobicini. Un día le dijo al Pulpa Chemendi, ¿sabes lo que él tiene que hacer con los muchachos? Esto, mira. Le dijo al Pulpa Chemendi, tiene hijo de Paraguay, le dijo, fumando así, quiero hablar con usted, le dijo. ¿Qué quiere hablar conmigo usted? En privado. Le fumaba en la cara, claro. El Pulpa Chemendi, técnico uruguayo, hizo una gira a Paraguay. Y quiero hablar con usted, le digo. Le digo, ¿qué quiere decirme? Ven acá. Se fueron con ¿sabe quién es Pulpa Chemendi? No. En 1973, ¿qué edad tenía vos? Menos 19. Ah, la puta, qué difícil será. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. En Comici, para aprovechar la promo de crédito del 8,8% de interés hasta en 12 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comicipar o seguinos en redes. Comicipar, 50 años liderando e innovando. Llegó a Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir contra asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubren la diferencia. El Sol Seguros. ¿Vos con saltar izquierda o derecha la pierna? ¿Yo? Como defensor, recordman, ¿cómo vos te elevás? ¿Con cuál de las piernas? Para Derecha, saltar. derecha. ¿Y quién te dijo que derecha? ¿Y por qué no? Porque pateo con la derecha, no sé. Tu impulso con la impulso de la derecha. ¿Y sabes lo que le hizo Carleso? ¿Quién era, Amaral o Carleso, el preparador físico? Carleso. Amaral era el técnico. Y Carleso le dijo, venía acá, le dijo, momenchiño, esto es lección aprendida. ¿Quién te dijo? ¿Y si saltás con la izquierda, qué pasa? Y salto. ¿Y cómo vos sabés que saltás más con la derecha que con la izquierda? Y nunca bueno, analicé cuando salté. Bueno, no puedo analizar, Arturo, cuando salto. No, tranquilo. Después no puedo analizar cómo voy a saltar y ahí estoy mirando. Espera. Carleso, en aquel entonces, y vos te ibas a la práctica porque todo cambió, ponían así ¿cómo se llama este chirimbola alto? Para cabecear. Para tu distancia, toma impulso y cabecea. Una transversal. No es madera. Sí, se entiende. Algo que no te va a golpear la cabeza, puede ser de goma, como una goma, como una goma transversal. Una goma, sí. Estaba saltando el mediocampista paraguayo. Saltaba, dijo, vamos a saltar. Saltaba. Le llama, ¿vos sabés la historia? No. ¿Vos con qué pierna saltaba? Con la derecha, creo. ¿Y alguna vez probaste con la izquierda? Seguramente. No ¿Por qué no miro? ¿Y cómo se mide? Te estoy diciendo bueno, cómo escucho. mide. Mide, vos saltás y mide con a la puta bicho. Salta. Un palo, acá. Y ahí había algo ahí. Tiene como un límite. Como un límite. Arriba. Y con goma. Claro, Goma que no te puede hacer daño. Claro. Me imagino que como la cosa que usan los boxeadores ahí arriba. Algo así me imagino. Imagínate lo que vos quieras. ¿Qué año vos tenías entonces? Y menos 19. No te puedo acordar. 70 ahí. Y 73 digo. entonces, y enseñó dos cosas. Uno enseñó Carleso y el otro el técnico. Amaral. Amaral le dijo, vamos Carleso, ¿cuántas veces saltaste con la izquierda, Denis Caniza? Y 1522 por ahí.
No sé, no puedo medir la cantidad, no sé. Claro, muchísimas veces. Le mostró a un jugador que saltaba mejor con una pierna que con la otra. Le dijo, ven para acá. Tenía más elevación con una que ¿Vas a seguir vos? No, pregunto. No, vos querés seguir o sigo yo. Las putas que son difíciles. Esta experiencia de vida no le van a enseñar en la calle. Esto ocurrió de verdad. Tranquilo, Arturo. Que me pone nervioso. Tranquilo, Arturo. Y él estaba así. Le digo, vengan para acá. Esto No estoy comprendiendo, Arturo. Un espacito, por favor. Bueno, estoy diciendo lo que saltan. Pequeña langosta. ¿Quién canta? No sé quién canta. Rubén Matos. Salta. Salta, pequeña langosta. ¿Quién es el Rubén Matos? No tengo idea. Qué difícil. Salta. Menos 22. No te va a acordar. Y salta. Y le dijo al jugador, vení acá. Ahora, y le dice, y ve que está saltando Denis Caliza con la derecha. Salta, pequeña langosta. Y salta. Le dijo al chico, trata de saltar con la otra pierna. ¿Y qué ocurrió? Con la otra pierna se elevaba más. Espera un ratito, le digo, vamos a practicar otra vez. Y vamos, no inmediatamente no fue. Se dio cuenta que este jugador podría saltar más con la pierna y por ejemplo, y cambió la pierna del apoyo, el salto, y saltó más. Historia verídica. ¿Vos no sabías eso? No sabía. ¿Nunca un preparador físico te dijo? No, nunca me dijo. Bueno, listo. Otra. Bueno, ya está, ya. ¿Para qué historia? ¿Historia me metes? ¿No te interesa vos, Panchola? No, sí, estoy atento acá, mirando la... Estoy hablando al pedo. Los técnicos de la del 70. Hablo al pedo, hablo. No. Y después le dijo, vení para acá. Vamos a ver cuánto vos perdés en segundos en girar con el marcador si no es tu pierna. Si sos zurdo, te metés a la derecha, vamos a calcular con un cronómetro cuánto vos perdés al girar. ¿Se entendió? Sí. Y ahí ya le das tiempo a la marca. Entonces llamó una experiencia de vida de la gran... No, eso no se usa más ahora, ¿verdad? Estoy hablando al pedo de mi Pancho. No, pero... No, pero sí. No, pero sí. ¿Qué? No, pero sí, no. A ver, es interesante, pero no se enseña más. Exacto, ahí está. Eso le dijo, vení, y ni aunque gires lo que gires, te van a ganar. Hay jugadores que tienen más velocidad al girar, y hay otros que se acomodan para allí. En la explosión. Entonces le digo, nos vamos a utilizarte en los extremos, nos vamos a hacer el cambio frontal con vos. Y le explicó por qué, la agarró. ¿Te interesa, verdad? Sí. Va a continuar mañana. ¿Ve? La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde Control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Con Salud Protegida, el servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú, 222, esquina Ligeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizá, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillaname, el 751 Casico Villeco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. En la Escuela de Educación Física. ¿Qué me dijiste? Enseñanza, ¿verdad? Enseñanza. Con dedicatoria para Víctor, para Jorge y para vos, Recoma, ¿verdad? Sí, exacto. Mira, Recoma te está hablando, parece una cosa mínima, pequeña. Pequeña sí. Talla, pero suman. Sí, importantísimo. A la vida. ¿Qué le dijo el Pepe Sacía? No. Al extremo. ¿Vos sabés quién fue el Pepe Sacía? No. ¿Vos? No. En el 81, ¿qué año tenía vos? Menos 11. No sabés. No. ¿En qué año del 81 qué Menos era? 11. ¿Vos sabés quién fue el Pepe Sacía? No. Qué puta carajo, qué difícil es la vida cuando vos... A la puta con cuadrúpero, cuadro, moño, se lleva. ¿Quién ha escuchado eso hablar de la fecha del fin de semana? Bueno, listo, tienes razón. Me someto, voy al juicio oral y público. Dice el niño 6, que 18, me deje decir pavada 4, y que el público quiere el promedio, el porcentaje ya. La fecha, ¿qué niño? Semana, quiénes juegan, si hay o no hay fútbol. 6, 18, 4.700. Y que la gente diga.
Puso un atrevido. ¿Qué número es? 618-4700. Otro atrevido. No, porque yo no dije nada. Denny comprende. Yo estoy acá callado y libre de rebote. ¿Qué número, niño? 618-4700. Bueno, listo. Si le interesa o no. Así mismo. O si no, ya cambiamos. Ya. O al 71-10-80-10 porque se entiende a esta altura. A veces ya no hay para el saldo de llamada. Pero pueden enviar su WhatsApp. Me hubiera quedado en mi casa a jugar con Guillermina. Hola. Hola, Arturo. Sí. Muy interesante lo que está contando, o sea, realmente. Gracias, 1-0. No, el niño me dedica que no le interesa a nadie, un huevo. Hola. Hola. Sí. Buenas tardes, un saludo a la mesa en primer lugar y... Arturo, ya voy a historia, nunca termina nada, vamos en el promedio y eso. Bueno, listo, 1-1. A la puta con cuadrúpero, cuadro, moño, se llega. Hola. Arturo. Sí. Vos le estás dando clase de cómo defender a un tipo que se fue a 4 mundiales siendo defensor. Es lo mismo que vos quieras enseñarle inglés a alguien que nació en Estados Unidos, Arturo. O sea, Denny Camisa estará durmiendo ahí en tu mesa por lo que vos estás hablando. De memoria, vos sabes. Decime. No, agradezco a Arturo que me enseñó eso. Hay dos cosas ahí que está, me enseñó no te vayas a imaginar. Hola. No. De Aragán, de Calmamina. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, vamos a dejar de historia. Bueno, listo, tenés razón, tenés razón. Pues tiene que saber eso. No hay problema, 3-1. No hay problema. Ladrido de sapo. Hola. 4-1, Arturo, porque nunca terminé. Bueno, ¿cómo opinas? Voy a terminar si conté. Hola. Hola. ¿Por qué me gritas? Full, no marcan nada. Bueno. ¿Qué pesado eres? 618-4700. 5-1 ya, O al WhatsApp 71. 5-1 por goleada pierdo. Hola. La audiencia manda, señor. Whisky, champán. ¿No sabes bien eso que vamos a ver ya como loco? ¡Dile, gallo, pues, qué sa! Hola. 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 Hola, Arturo. Sí. Tengo una consulta, Arturo. ¿Cómo se llama el que pone los audios y la música? Gustavito. Gustavito, este tiene 10 manos. ¿Cómo es lo que hace para tan rápido encontrar? Y bueno, porque él es la consola, es un genio. Hola. 6-1, ese no entra. Hola. Comandante, yo en el 81 tenía menos 2 años y no me acuerdo bien. ¿Será que puedes contar, por favor? No, así no. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villalame el 751 Casi Cupicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Hola. Arturo. Sí. Comandante, el conocimiento no ocupa lugar. Seguí, sigue con la historia. Bueno, 6-2. Deja de hacerte de loco, deja el güere. Hola. Arturo. Hola. Comandante. Sí. Ya que estamos en la macanada. 7-2. ¡Aló! Hola, precioso. Hola. No, macanada lo que yo digo, lo que enseña a saltar, macanada cuando gira. Así nomás. Esto le interesa un huevo. Hola. Santo la mierda. Hola. Se levanta uno temprano. Hola. Hola. Brillante. Ay, hijo de puta, baby, un baila ya, puta. Hola. Hola. Sí. Cañiza. No es cañiza. Es demonios. Cañiza. No es con N. Ñaracobe. Hola. La puta que no va a aprender nunca. Hola. Hola, sí, Arturo. Sí. ¿Vos le conocés al Potro Rodrigo? No le conozco a nadie. Rodrigo, prepárate bien nomás ya, porque no tu puerta, el techo de tu pieza voy a sacar, Rodrigo, si sos vos el desgraciado que le está dando de tomar a tu compañero en mi casa y los padres están armando quilombo. Demonios. Hola. Gustavito, ¿qué dice el Ramiro Angelito? O sea, que me estás diciendo que no hay chorizo con queso, eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Hola. Bueno, listo, terminó, ya tiene razón el niño. Opa, hola. Hagan de su vida lo que quieran. Hola. Arturo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Llamarle a Nino Arrúa, hay que preguntarle cómo fue que le echó a Pablo Amaral. ¿Y por qué no se va a meter eso el Nino?
Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea, simplemente tu mejor idea. Representa, distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kendall, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Preguntale a quién le dijo en su cara. Hola. Hola, comandante. Sí. Vos sos dictador, comandante. Dictá nomás ya. No, Oíme a Carlito Vera. Hola. Arturo, siempre hay que conocer. Historia importante. Hay que seguir. ¿Qué pasó del brother que ya está preparado para jugar? Ah, ese brother, ese mucho. El brother. Ese... Toma ya, A la puta. Vamos a terminar ya porque es muy largo ya. Hola. ¿Cómo te va, Rey? Ahora te acabo de leer, boludo, me acabo de despertar, arranca la jornada laboral, brother. Sí, así como... Hola. Hola, Arturo. Sí. Súper bien está. Continúa así. No, pero me mandan a la puta, viejo de mierda. Me dice, este ya está caduco, ya habla del pasado. Yo entiendo lo que dice el niño. Para ustedes, no porque el niño puede pensar igual. Hola. La vida no me quiere enseñar cómo sonríe, guabu, mi motado. ¿Quién le dio mi número al alcohol? Porque me está llamando. Pero qué, hola, pero qué simpático. Hola. Hola. Carlos. Va, café. Ay, entonces Carlos. De Aragán, de Calmamina. Hola. Arturo, explícanos un poco ese tema de la mínima diferencia. No me queda claro todavía. Demonios. Hola. Hola. Uno puede llevar el cabello al agua, pero no lo puede hacer beber. ¿Qué es esto? Deja de hacerte de loco, deja el güere. Bueno. Hola. Arturo, metele a maestro. Aquí no aprendemos también nosotros. Sí, pero al pedo hablo y por mayoría. Se acepta por la mayoría. No. Si la mayoría dice que no, así no es. Hola. Boluda, qué churro tu marido. Hola. Hola, Arturo. Sí. Irá la lecachera. El caballo al agua es el refrán. ¿Y cómo se traduce eso? Uno puede llevar el caballo al agua, pero no le puede hacer beber. Respuesta. El caballo al agua es el refrán. A la puta. Hola. 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 Sí. Agendó más chupea. Va, de bobo. Hola. Arturo. Sí. 22 años te escuché, nunca escuché que hiciste un asado. ¿Vos para alguna vez hiciste asado? El programa de hermana, ve. Dale, ya para ese pendejaucho. Hola. Antes, cuando Cardona dijo que Olimpia metió el gol, se sacaron todas las bombachas y dije no. A la puta. Desacatado. Hola. Hola. El caballo al agua del refrán. No agarro. Hola. Arturo, ya y cuando vayan de la procuré que tu mamá se dejara ya de nombre o todo. Opeaina. No quieren escuchar. No quieren escuchar y no quieren escuchar y aprender de su sapiencia y experiencia. No entiendo, ¿sí? El refrán dice: uno puede llevar al caballo al agua, pero no le puede hacer beber. Ya depende del caballo si quiere tomar o no. Por eso dice, no quieren escuchar y aprender. Exactamente, sencillo. Significa, o sea, que nosotros vos, lo que somos significa que vos podés enseñar, pero no podés hacer nada para que aprendan. Es lo que vos decís. Sí. Vos decís que yo soy torpe en interpretar. No. A la puta. Estamos todos locos entendiendo lo mismo, Arturo. Arturo, ¿ya contaste por qué se dice pocas pulgas? A la puta Santula. Santa. ¿Vos sabés la historia de pocas pulgas? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No sé. Esa ¿Por no qué recuerdo. se dice hoy estoy de pocas pulgas? No sé. ¿Qué ocurrió en Francia? En Toulouse. Estaba en Toulouse, se pueden llevar animales. ¿Ustedes sabían? ¿Dónde? Hay restaurantes
pero de años en Francia, en que vos y la mascota sentada acá. No hace ningún gesto. ¿Vos sabés la historia? No, quiero saber. Contigo. Lucho, no te entiendo ni una cosa, Lucho. Cumplir el sueño del 0 kilómetro ahora es más fácil con Visión Banco. Vos elegís la marca, pagás al contado a la concesionaria y retirás tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Además, tu primera cuota pagas recién a los 90 días y te financiamos hasta 60 meses de plazo. Llámanos al 414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Si un caballo tiene sed y le mostrás el río y no toma el agua, ni con garrote lo va a hacer. Firma el Mono Tabarelli. El mismo de Fernando. A ver, te dijo Pancho, Santiago. Sí, a ver, y se tira para atrás, Santula. Se tira para atrás. Y entonces está tirando al pedo. De poca pulga, de poca pulga. ¿Por qué se dice está de poca pulga? ¿Vos no sabés? No, ni idea. ¿Por qué se dice la verdad de la milanesa? Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. La verdad de la milanesa, ¿por qué? Sí, sí. ¿Por qué se dice? No sé. ¿Vos escuchaste alguna vez? La verdad de la milanesa. Sí. ¿Vos? Pero acá en Paraguay... Sí, se dice. Yo sé la historia de la milanesa napolitana, cómo salió, por ejemplo. No, la verdad de la milanesa son las... Porque sos chef. Sí. Se discutía mucho el origen de la milanesa. Un día estaban dos italianos y se cagaron. Estaban un español. ¿Vos sabés la historia? ¿Vos no sabés la historia? No. Después te voy a contar. ¿De dónde viene la verdad de la milanesa? Su origen. Como hay distintas especialidades, distintos tipos de milanesa. Claro. Los doy contigo. Con la guitarra y más. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. ¿De dónde viene Ayepan de Argelado, Jorge? ¿Por qué, señor? Argelado. El único país del mundo ¿de dónde viene? Yo pensé que que se yo dice... pensé que era yo Argelado. Voy a poner un ejemplo. No entendí. Espera, niño, escuchame, niño. ¡Demonios! Yo soy Iyaula tipo, reconozco. Yo soy Iyaula. Vamos a suponer que un tipo como yo, Iyaula tipo, o sea, Arturo Urbino, Iyaula, es verdad, Iyaula tipo. El que está al lado le puede decir, ayer para que Arturo Urbino argelado, o sea. Vamos a cambiar, yo reconozco mi argelería. Y si soy argelado, ¿de dónde viene? Víctor Villalba. En el año 1890, ¿qué edad tenía vos? Y 1890 tenía menos 102. ¿No te acordás? No, imposible. Bueno, va a ser difícil. ¿Vos? ¿Argelado dónde viene? El único país donde uno le dice al otro, ayepan de argelado, es acá. ¿Por qué? No sé. ¿Vos? No sé. ¿Vos? No. ¿Vos? No. Otro día voy a contar, porque no, Leca cuenta toda anécdota al pedo. Este es el único país del mundo donde si vos sos adulcio, te dicen, ayepan de argelado. Del mundo. No hay otro país que le llame argelado y ya la tipo Sheina. Arturo Vinco y yo soy Iyal. Sí, ya sé que soy argelado. No. Contigo, Luis. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Fortica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Está correcto. Es correcto lo que dice Pancho. ¿Argelado de dónde viene? No sé. Sinónimo de Aú. ¿Argelado de Aú? Sí. Estaban... Argel. Sí, pero es lo mismo, se entendió. Argelado, Argel, Yaú. Ya está, vamos a hablar de hoy nomás, porque ¿quién está en línea, Gustavito? Vamos a hablar nomás. Psicólogo fantasma. ¿Cómo? Psiquiatría. El mismo. Hola. Contá si va a ser... Callate nomás si ya encontraste. No, es un oyente fiel que dice que ya contaste una vez la historia y se acordó. Hola. Hola, comandante. ¿Sabes de dónde viene el argel? No, otro día, ya está. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma podés ganar equipamiento para una pieza Super Espuma. Cuidadores del descanso de mamá y papá. Hola. Hola. Señor. ¿Qué tal, Arturito? Bien. Mi respeto para vos, como siempre, a tu panelita ahí. Gracias.
tu fiel oyente. ¿Cómo te llamas vos? Así nomás te iba a decir, Arturito, pues no quiero que tanto, pues después te ahí contando las cosas. De que nada, muchas saludos a todos los atletas del preolímpico que se está jugando en Rosario. Sí, señor. Hoy justamente estuvo jugando mi hijo, le ganamos a Colombia 3-1 y pasamos a la semifinal mañana contra Brasil. Ayer golearon 5-0 y así. Vos estás hablando, contra Brasil la semifinal. vos estás hablando de los Juegos de la Juventud. Sí, así mismo. El de futsal FIFA de mi hijo, el atleta de futsal FIFA capitán y arquero. Brillante, felicitaciones La para él. selección ¿Sí? Paraguay. Gracias. Hola. Hola Arturo. Sí. ¿De dónde viene la palabra aguacero? No vas a saber dónde viene aguacero. Pues eso es el colmo. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados con una dimensión de 360 a 560 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Este aguacero que me está cayendo, mamita mía que me tiene loco. Hola. 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 Perecollo número. Prefrena de mí, saplaita, mi prefrena, prepara pipoca, oye, yo te la conversación, ¿no? Hola. Ninguna historia cuando terminar, Arturo, parece el perro del hortelano. A la puta con cuadrúpero, cuadro, moño, se llevase. Hola, respetale, Gustavo. Hola, Arturito. Sí. Arturito. Va al aporte. Importante. Tranquilo, Arturito. ¿Dónde te dan la gente y antes de saberlo? Audiencia mayoritaria, Arturo, así nomás, por algo será. Ahullende. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Cómo lo sos, Argel, Arturo? ¿Dónde Eindo? ¿Vale? ¿Que una declaración de amores? A la puta. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, antes que nada me emocionó mucho tu relato de los defensores porque yo fui en la escuela de fútbol defensa y nuestro técnico así no nos enseñaba. Saltábamos con una pierna y después con otra pierna. Entonces con el que más alto saltaba, con ese a saltar. Sí. Y una idea millonaria para vos, Arturo. Escribí un libro con la historia sin terminar. Está en letra ya. Historia sin terminar de Arturo Rubio. A la puta. Hola. Es bien buena, mae. Hola. Arturo. Sí. ¿Sabes cómo sos con tu historia? No, contale a tu... Hola. Arturo. Sí. 20 veces ya dijiste lo de Argel, ya. Y vos saqué la mesa, ¿no se acuerda? De burro, y cuando tu abuela tiene internet de burro, de perro. Hola. Hola, buenas tardes, Luis. Buenas tardes, señor. En la Argelia hay muchas formas de interpretar, pero la pelota cojo la arquero por ahí, se va a cobrar a mano, dice, va a estar pido manos, dice, si va entre hoy, dice. De bobo. Bien. Hola. Comandante. Sí. Contá pues tu historia mientras le bajo fiambre con pan. A señora Irombao, vente señora. Hola. Hola, Arturo. Sí. Una consulta, Arturo. ¿Por qué siempre le saludan a la mesa y nunca a las sillas? Está bien. Poco está mal de la cabeza. Hola. Arturo. Sí. Macho Argelio, ya es cuando vos contás tu historia, Arturo. Atender a lo que me pasa. Yo me voy después del tercer tiempo. Quiero contarle tu historia a los muchachos. Y es puca pao se les lleva. Y no me cago mal parado, loco. ¿Por qué, vio? Me cortó. Hola. 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 ¡Iván! Hola. ¿Yo puedo hablar con Arturo? No, se fue Arturo, se fue de viaje Arturo Rubio. Las SV Gaga, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Para que comprar, si puede alquilar, Renta Mac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Hola.
Hola, ¿cómo andamos? Sí, yo soy quilombo largo. Hola. Arturo. Sí. Arturo. Sí. Preguntale a Pancho qué tal ayer su cambio de frente en el fútbol del Lagunal. ¿Dónde? No me diga que se va a parar la calle de Pancho. No, terminó en gol. Terminó gol. Bueno, listo. Gracias. Con razón está nublado. No sé quién es Guillermo, pero gracias. Hola. ¡No puede ser! Hola. Comandante, Sí. ¿por qué Hernán Crespo no pudo jugar nunca en otro equipo que no sea la Lazio? Sí. Porque es Crespo, Lazio, por el pelo. Hola. Qué boludo. Hola. Chupa. Así mismo. Qué Hola. cantidad que- Bueno, vamos a poner punto final porque es muy largo, como diría Angelito. Pero poca pulga y argelería no, al final no. Vámonos a cerrar la Porque este historia. es el único país del mundo donde un Arturo Rubín y Gadurcio le dicen, por ejemplo, argelado, sinónimo. Y esa es la respuesta en la mesa. ¿A vos ya te dijeron por qué? Sí, ya me dicen. El argelado sí, lo de poca pulga no. Y para alquilar balcones, Eliezer va a contar vos entonces. Contá nomás. ¿sí? Y contá. Para alquilar balcones viene de Luis. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacotel y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Su Pizza, el momento especial en tu día. Para que comprar se puede alquilar. Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Tenemos lo que dijo Cardona de Ramón Sosa. Sí. Y tenemos a Daniel Campo, quien representa a Cardona y le da toda la razón. El tema de la ausencia de pago. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá, promo válida hasta el 31 de mayo. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000. Con Financiera Solar sí se puede. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar embarazados suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charty Ser. Con tus tarjetas de crédito Bancopp todos los viernes tenés 20% de ahorro en los supermercados Real. Aprovecha este beneficio hasta el 31 de julio. Conoce más en bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Denuncian presunto abuso sexual en colegio. Terrible. Y una advertencia a todos los padres. A todos los padres, incluyendo madre, padre, encargados, tíos. Hablo bien en serio, una advertencia. Cuidado, mucho cuidado. Hay cosas que el niño a lo mejor le amenazan para que no cuente. Se siente amenazado y no quiere contar y se muere por dentro. Entonces, mucho cuidado con el tema de denuncian presunto abuso sexual en el colegio. Terrible por donde lo miren. Terrible por donde lo miren. A lo mejor el niño no quiere contar, no te vamos a saludar más, no vamos a hablar contigo, no te vamos... y lo marginan. Así. Y mucho cuidado, sensible por donde se lo mire. Terrible, 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 terrible. La Agrícola está de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario de un hotel mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Vamos con el porcentaje, niño, ¿te parece? Sí, señor, vamos con el porcentaje. Hoy el primer partido, Nacional Resistencia, 18 horas. Ah, pero antes tenemos el tema, lo anunciado. Sí. El tema de Ramón Sosa. Ah, sí. Sí, señor. Fíjate, te cuento un tema, Ramón Sosa. ¿Te acuerdas? Tanto me torturaban con Ramón Sosa. Y lo digo acá públicamente.
que esto, y logramos una oferta buena, hasta hoy en día no cumplió el club argentino. Y le dije la otra vez a Ocampo, le dije, papá, así como vos me hablabas a la radio y me pedíle a este club que nos pague de una vez. Hasta ahora no pagó, o sea, fue una transferencia que hasta ahora no cobró el Olimpia. Y seguimos con esto. Ese tipo de cosas es lo que a mí me irrita. ¿Gimnasia y Esgrima no cumplió? No cumplió. ¿Y cuánto? Hemos metido una demanda ahora en la FIFA. ¿Olimpia le demanda? Ya le demandó. Olimpia le demandó vía FIFA Gimnasia por la deuda contraída caso Ramón Sosa. Impaga de Ramón Sosa. Impago. ¿Y cuánto es la deuda? A nosotros nos deben $550,000 que nos quedaba libre. Que ahora con la multa este fue a 600 y pico de $1,000. Hay que saber, no puede ser que ese es el nivel de... Tanto me torturaban que sí, que no llegamos a un acuerdo con ellos y después no cumplieron. O sea, este tipo de cosas es para... Nunca más va a ocurrir. Es decir, a Olimpia sí le pueden demandar, y eso dice, algo pasa en Olimpia, vienen las demandas. ¿Cómo sentí esta respuesta? Decir, ahora vamos a hacer con ellos lo que hacen con nosotros. Y sí, Arturo, ¿qué te puedo decir? Era un compromiso de palabra, 2 personas dieron su palabra, te vamos a hacer, vamos a pagar esto. Me pidieron todo para hacerlo porque también Ramón quería irse, y después no están cumpliendo. Le esperamos esto tenían que haber pagado el 30 de enero, Arturo. Fíjate qué fecha estamos. La paciencia hemos tenido, febrero, marzo, abril, 3 meses. Supuestamente tenían la plata y iban a depositarla una semana, hasta ahora no pagaron. Bueno. Y le están usando al jugador, y tiene promedio de 7 de nota. Yo le sigo a mis jugadores. Esta es la cosa que tiene, pero bueno, así son. Nos vamos a defender a nuestro club Olimpia en todos los estamentos. No, y que somos parte del negocio también, porque nosotros estamos también muy desilusionados con el presidente, porque no nos está dando ningún retorno, y en aquel momento nos había mostrado una cuota que había cobrado de un jugador que le había vendido a River, y esa semana misma iba a depositar, y la verdad que estamos muy descontentos con el proceder de Gimnasia, el trato que le dio hacia Olimpia y hacia nosotros, porque nosotros hay que recordar que este negocio se origina de una deuda que Olimpia tiene con el Club Tempetarí, que nosotros nos pusimos a la cola de cobrar eso, o sea, nosotros vamos a cobrar en septiembre y el año que viene en marzo, y estamos muy preocupados por Olimpia ahora, porque bueno, si bien nosotros no somos garantía de nada, nosotros gestionamos esta operación, y la verdad que ya le mostramos el disgusto y reclamamos también a la gente de Olimpia. ¿Y qué hablar? Miguel tiene razón, realmente esto se hizo todo en la buena fe de querer cobrar, pero nosotros estamos del lado de este lado, no del otro lado. Estamos en el lado de empujar y reclamar y hacer ver el incumplimiento de Gimnasia. Olimpia recurre a la FIFA. Me parece perfecto y la verdad que en aquel momento nos pareció un poquito exagerado, pero había tomado algunos recaudos en cuanto a las penalidades, y la verdad que lo felicito a la parte legal de Olimpia, porque hoy ellos tenían razón y realmente al recurrir el monto ese va a subir sustancialmente, y está bien porque estuvo hecho sobre la buena fe y como decían los representantes legales de Olimpia, si tiene buena fe tiene que firmar, si va a pagar tiene que firmar, porque estas penalidades están puestas para no pagar, y bueno, y tenían razón. O sea que defendieron muy bien los derechos de Olimpia Cardona y su cuerpo legal, y me alegro que se haya firmado así, porque realmente estamos muy disgustados con la gente de Gimnasia. ¿Esto también se arrastra algún inconveniente con el jugador allí, el club, o no? ¿Él está al día? Empieza a haber un inconveniente en los próximos días y estamos vislumbrando a ver si realmente nos dan algún retorno, porque también el jugador tiene que cobrar un monto que, bueno, es reciente, todavía no podemos decir que es incumplimiento, pero sí realmente tiene que cobrar. De todas maneras, Daniel, cerrando la charla, estás, no sé si la palabra es decepcionado, desencantado, pero no cumplieron. No cumplieron, pero sí tampoco quiero que perdamos de vista el origen de esta operación, fue un incumplimiento de Olimpia, y que nosotros lo que queríamos es salvar, o sea, Olimpia de una deuda pasó a tener un activo. Estamos muy decepcionados con el presidente de Gimnasia, porque nos contó un cuento que la verdad que no fue la realidad. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. 13-18. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Aquí Pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Libertad que va a enfrentar ahora a Olimpia de local, tiene recién el martes 17, el 18 recién juega contra Libertad, contra Paranaense. Sí. Para saber su futuro. Y la misma cosa en el grupo de Cerro y Olimpia. Recién se reanuda el fútbol martes 17, Peñarol Cerro en Montevideo, y al otro día Colón Olimpia Santa Fe. Lo que van a hacer 2 días. Terrible. Sí. Igual que el caso de Libertad de la Copa Libertadores. Y analizamos el tema de la Sudamericana. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que venden en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central. Eusebellala, Casi Ríos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Tenemos el juego Nacional Resistencia a las 18. Nacional Resistencia, Beni Caniza. Porcentajes. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 40-60. ¿Le gana Resistencia Nacional? Sí. En la visera, veo. Sí. Vos, Víctor Villalba. 40-60. Resistencia le gana Nacional en la visera. Si quieren cambiar, cambio, no se mantienen. Yo me mantengo. Me mantengo. Vos, niño. 50-50. Empate. ¿Y vos, Pancho? 50-50. Empate. Ferro Parecía, con garantía de calidad y ganó todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Cercando Martínez, teléfono 227-37 al 8. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. Porcentajes. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Ameliano 12 de octubre. Ameliano 12, Pancho. 40-60. 12, 12. Le gana Ameliano. Víctor Villalba. 40-60. 12 le gana Ameliano. Así es. Beni Caniza. 50-50. Empate, vos, niño. 60-40. Gana Ameliano. Ameliano. Ameliano le gana. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembué, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro de neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hacé tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar, gana, apostar sin riesgo. En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias mamá con un regalo de Tupí hasta el 15 de mayo. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas o hace tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. Hace feliz a mamá con regalos de Tupí. Porcentajes. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Y voy a decir algo más. En Francia, vos tenés un canario. No sea canario. Tenés la jaula. Le dejan, hay casos que le dejan la jaula abierta, el canario come el alpiste, sale de parranda a hacer el buirí, por ejemplo, y a la puta. Y cuando vuelve a la misma jaula. Bueno, listo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, ventas desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. ¿Qué partido, niño? El siguiente juego, Tacuarelo Calante General Caballero. Tacuarelo General Caballero. Pancho. 50-50.
En Tacuarí debuta Humberto Velar. Humberto Velar. ¿Empate para vos? Sí. Para el buen niño. 40-60. Gana General Caballero. Primera victoria con Taylor. Primero. Para vos, Víctor. 40-60. Gana General Caballero. Sí. Primera victoria con Taylor. Denny Caniza. 50-50. Empate. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Síguenos en redes sociales como @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 09944934556 y 021 211 099. Te esperamos en el Cibellala 1194 casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Guaireña, Sol de América. Guaireña, Sol de América en Villarrica. Víctor Villalba. 50-50. Empate. Denny Caniza. 50-50. Empate. Pancho. 40-60. Gana Sol de América Guaireña. Niño Jorge. 50-50. Empate. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 y 101010. Chaco, más respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura, la esencia de ser paraguayos. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta, el mejor diésel de Shell, tienen un único nombre, Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas, antifricción y detergentes que te permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Guaraní, Cerro Porteño. Defensores del Chaco. Defensores del Chaco, 19-15 el domingo. Guaraní local. Guaraní, Defensores del Chaco. No juegan dos bocas, evitando las sombras. Sí, porque no, otra explicación no encuentro. No, lo de la recaudación es excusa. No, últimamente no. No va a haber mucha gente, 5.000 personas. No va a haber mucha gente. La recaudación es excusa. Cuando quiso ser campeón jugaban dos bocas y ahora supuestamente se juega dos de Defensores. Muy raro, muy raro. Pero está bien. A veces por ahí espanta un poco la mufa. Evita la mufa, el morbo. El recuerdo. Quiero recordarse épocas pasadas, Guaraní sale de su estadio, pasado reciente, para no hacer trauma, que no entre con un trauma a la cancha. ¿Eso te imaginabas así? No, es así. No es buscando la recaudación. No, para el recuerdo. Sí, es fresco. ¿No para la recaudación? No. Ahí sobra plata. Sobra Guaraní. Guaraní tendrá una chance similar en los próximos 20 años. Estar tan cerca de un título que se te escape así. No, o sea, que se te escape al final. Algo así similar, digo. Después puede salir campeón de acá unos años, pero una desgracia así similar ya no. Fue desgracia eso. La próxima, y aparte no es la primera, fueron dos. La anterior ante Olimpia, si vamos a eso también los fantasmas del Defensor tienen que estar ahí. Tienen que jugar Formosa por Guaraní. Pero no fue tan... No, pero en el Defensor no fue tan dolorosa como la de Boca tiene lo mismo y por culpa. Pero últimamente Guaraní... Bueno, listo, Guaraní local antes de Cerro Porteño. Alimenta a los fantasmas. Bueno, listo. Pero tiene que exorcizar un poco los Bocas y le va a ir mejor. Guaraní, Cerro. Te llevo a Formosa. Yo tengo una casa en Formosa. Botadito está en su fuerte. Y él tiene una casa en Formosa. Y por eso está en su fuerte, quiere. Te llevo a Formosa. Jugar local. El tipo tiene un metajuego con Daisy. Yo tengo una casa en Formosa. ¿Y el Hotel Oasis? ¿Conocer el Hotel Oasis? No, señor. No conozco. Mi amor chula. Qué degeneración a lo que se llegó esa edad. Pues sabes que cuando se pierde el control. ¿Verdad eso? Sí. ¿Por qué lo que soy así? Un favor nomás te voy a pedir, Arturo. Por favor te voy a pedir que intercedas para que me puedas reconciliar con Gustavito.
Porque no hay día que pase que me paso pensando en él, y las veces que estamos peleados, yo ya no sé más qué voy a hacer. No tengo vida si no está Gustavito a mi lado. Así que por favor te pido, Arturo, que hable con él. Que yo soy el amor de su vida. La única. ¿Por qué lo que soy? Lo nuestro ya se murió. No sé si te dolió, no fui yo quien decidió, fuiste tú quien lo jodió. Y bueno, las palabras de Moncha. Con la app Asisme puedes agendar turnos, tramitar visualizaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde la App Store o Google Play Store. Asisme toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de Electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza NGO. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido? Guaraní, Cerro Porteño. Cerro. ¿Qué pasa, Guido? Pues ese Desi trajimos de Canal 5. Claro, ese tiene más de 20 años. Sí, por supuesto. Esta historia tiene 20 años, tiene. Kevin Johansen, Kevin 20 Johansen. años tiene esta historia. Pero cada vez hay más gustos. Así Pasa que así en como el- Gustavito. yo Se me- está abriendo bastante la compuerta en general. Buen día, mis amores. Sí. No, vamos a cambiar el tema. Buen día, mis amores. No, porque en otros tiempos uno hasta se podía hacer el simpático, pero en el 2022 decís lo que opinás sobre ese tema y Claro, se entiende acá más en la ya. esquina salen y te esperan para... Bueno, vamos con Guaraní, Cerro Porteño. Guaraní Cerro, Pancho. 60-40. Guaraní le gana a Cerro, veo. 40-60. Guaraní. Ah, local. no. Perdón. 40-60. Cerro le gana a Guaraní. Víctor Villalba. 40-60. Cerro le gana a Guaraní. Denny Caniza. 40-60. Cerro le gana a Guaraní. Vos, niño Jorge. Chau Fantasmas, 60-40. ¿Cómo? Chau Fantasmas. Guaraní le gana a Cerro. Sí. Se representa, veo. Rompe la mufa del Defensores. Pero hay muchos goles de diferencia, ¿o no? No, parejo, 1-0. 1-0, Arco Sur sería, sí. Arco Sur. ¿De contra? Terminado el partido. Fernández. Terminado el partido antes. Solo Arco Fernández. ¿No? Pero vos no ves bien. Veo la placa y dice Fernández. Pero no ves más. Creí que él Hasta ahí hace se gol, te ¿verdad? representa. Ah, sí. Muy bien, para niño Jorge Guaraní le gana a Cerro. Barta, la mejor batería de robo hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton, gol de media cancha. Con CNT 3.550 millones en premios, un Audi A4, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.100 millones más una Hilux, 2 Peugeot New 208 y mucho más. Pedí CNT por Emoy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Proba École, la adhesión perfecto para calzados deportivos, es muy fácil usar y seca en un minuto. École, hoy coité, pedir en la ferretería o supermercado más cercano. Conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 en la web proven.com.py. École. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Le da a Guaraní, aún con Cerro titular. Juegan todos los disponibles para darse. Ahora Libertad Olimpia. Ahora Libertad Olimpia. Esto es mañana 19:15. O Averiado Olimpia. Sí, así mismo. O le dice Libertad que no juega, ¿quién? Mayada ni Piris. Pero el resto está. El resto está. Y Olimpia no tiene. Olimpia, contar lo que tiene. Libertad le sobra. No es cierto. Así es. Sí. Tiene toda la variante que quiera. Olimpia no. No sé si eso va a influir en entrar en el porcentaje. Viene de una dura batalla, utilizando un poco la palabra del presidente. ¿Eh? Sí, señor. Sí, señor. Hombres con sus soldados un poco heridos, pero está allí, corazón valiente. ¿Cómo llega? ¿Te gustó el corazón valiente, Sí. verdad? Olimpia da y va a seguir dando pelea en su torneo favorito. La verdad que me pone a mí una gran satisfacción, me pone muy contento eso, Arturo, ver que sigan luchando, que a veces suplen las carencias con esa máxima entrega, con ese corazón valiente que tienen. Suplen las carencias con esa máxima entrega, con ese corazón valiente que tienen.
con ese corazón valiente que tienen. ¡Me gusta, carajo! Y dice Dragoto, Arturo, barbaridades. De Libertad, arquitecto Dragoto liberteño. Arturo, barbaridades, ese por lo de Miguel Cardona. Por lo de Miguel Cardona. ¿Y qué tiene de malo? Olimpia da y va a seguir dando pelea en su torneo favorito. La verdad que me pone a mí una gran satisfacción, me pone muy contento, Arturo, ver que sigan luchando, que a veces suplen las carencias con esa máxima entrega, con ese corazón valiente que tienen. Suplen las carencias con esa máxima entrega, con ese corazón valiente que tienen. Con ese corazón valiente que tienen. Vamos, Olimpia, carajo. Reganante. Se yucata, dice que está todo la gota. Se yucata. Gumarelo, no rompa las pelotas. Parana, Marcelo. Guaira Piso para su piso cerámico, porcelanato, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la Recta Camilo que San Lorenzo. Ruta 2, Capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Putá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamos, regala Vmayflores. Buscas un utilitario resistente y económico, buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11,900, contado, financiación propia, hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar, representa y distribuye Autologic S.A. A la puta, ¿por qué no se llama Gustavito a lo grande? No vaya al programa, será. Qué puta humedad. ¿Cómo que hiciste vos? En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute un servicio corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresar a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831 inglés en el CCPA. Atención, Capital de la Plata Empeña anuncia la apertura de su nuevo local en el barrio Santa Catarina sobre Ruta 2, casi Sargento Maidana, ex kilómetro 18, La Plata Empeño cada vez más cerca tuyo. Que pucha, Arturo, nosotros los liberteños pues no te escuchamos. Y bueno. El querido José Olite dice, esto José tranquilo. Pucha, Arturo, nosotros los liberteños pues no te escuchamos. Y bueno. José Olite, tranquilo, José, tranquilo. Que Gustavito ponga mi música, dice Dragoto. ¿Qué? ¿Un acuerdo entre ustedes? ¿Qué texto de Dragoto Libertad? ¿Qué es lo que esto es? La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 437.000, el WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Vos sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo? ¿Te gusta el maquilón? La puta Horacio será. Un gran abrazo, maestro. Ay, ahora. Hay prendas que cuentan historias, por eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa. En sus detergentes Limpiazul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil, Base. Un mundo de limpieza. Electroban te trae grandes ofertas. Visita nuestras sucursales y disfruta de los mejores precios del país. Y llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. En Erimark les rendimos homenaje a mamá creando un nuevo término para ella. Ellas son Magníficas, por eso para Erimark. Hasta el 31 de mayo. Nuestras compras desde 200.000 guaraníes participan del sorteo de 5 vales para el evento Madridaje en Alma Cocina con Fuego. Vales de combustible por 250.000 guaraníes y kit de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. El arquitecto Dragoto aparece otra vez. Arquitecto Dragoto, así están los liberteños, con Tuti.
Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. ¿Qué partido, niño? Libertad, Olimpia. Y después tenemos la intermedia que arranca hoy. Libertad con Olimpia. Olimpia. Deni Caniza, Libertad de local ante Olimpia. 60-40. Libertad le gana a Olimpia. ¿Seguro, no? Sí, sí. Sí, dice Deni Caniza. Libertad le va a ganar a Olimpia. Víctor Villar. 60-40. Libertad le gana a Olimpia. Pancho López. 50-50. Empate. Vos, niño. 60-40. Libertad le gana a Olimpia. Convertite en el profesional que querés ser. Si sos alumno del UCSA, contás con beneficios como bolsa de empleos, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Seguinos en Instagram como @UCSA. UCSA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo Giga Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles. Por cada 50.000 guaraníes de compra acceso a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. Hoy arranca la fecha 6, Independiente de Campo Grande local ante Trinidense a las 16 en Campo Grande. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Más de repaso de partidos. Deportivo Santaní, Martín Ledesma, hoy 18-15. Vuelve a Bristol la promo más grande del país. Regalamos más 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra salió gratis y además por cada compra tenés una cuota de regalo y como si fuera poco. En el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Ingresa a bristol.com.py. Mil Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Acero y fútbol, Álamos, porque ese es vino, es Álamo, distribuye y representa Frutos de los Andes. Más de repaso de juegos, mañana, estos partidos por la mañana, Atirá Pastoreo, 10 de la mañana. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogadón, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma, hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 435 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Fernando de la Mora, otro que será local ante el 2 de mayo, mañana 10 de la mañana en cancha de Fernando de la Mora. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra con los mejores barberos del mundo? El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicítalo en las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en bares asociados. Para probar suerte, empezá con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Ingresa a Slots del Sol Online. Ingresa, registrate, juega con tu bono de regalo, convertilo a dinero en efectivo. Slots del Sol Online. Ingresa, registrate, empezá a jugar y ganá. El domingo estos partidos en Itá, Sportivo Iteño ante el Sportivo Luqueño, el actual líder de la categoría. Luqueño va hasta Itá, 10 de la mañana el domingo. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar al sorteo de un Audi Q5 0 km a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día. Cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada ya y entonces nos paralizamos. Con Etidol 400 ganar al dolor. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Más de repaso de partidos. River será local ante Guaraní de Trinidad. El domingo 10 de la mañana, River local ante Guaraní de Trinidad. Comecipar ofrece el crédito para vehículos 0 km con tasa del 10,9% tras 60 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web Comecipar o seguinos en redes. Comecipar, 50 años liderando e innovando. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones y mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda sobre Julio Minar Acuato General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpegrica. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Fopasa. Más de repaso de juegos, el lunes, Rubio Ñuz, San Lorenzo a las 16.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde Control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Más de repaso de partidos. 3 de febrero en Ciudad del Este van a recibir a Colegiales el lunes a las 18:15. 3 de febrero, Colegiales. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguaynatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casi Cupecheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Representa y distribuye Britain S.A. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Riffle hace más de 15.000 kilómetros. Más de repaso a la categoría intermedia, decíamos hoy Independiente Trinidense a las 16, Santa Aní Martín Ledesma 18:15. Agenda todos los beneficios que te trae Visión Banco para la reina de la casa y todo pagando con tus tarjetas de Visión Banco para que puedas conectarte al amor de mamá y mimarla en su día. Solicita tu tarjeta al 414-3050, ingresa a visionbanco.com/beneficios tarjetas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guaya Coco, toda la fiesta en un solo pack, te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guaya Coco en tu punto favorito, que comience la fiesta. Hoy arrancó la C con el partido que Juventud le ganó al 12 de octubre de Santo Domingo 2-0. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma podés ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadora del descanso de mamá y papá. Los partidos el fin de semana, mañana Humaitá Oriental a las 15, siempre hablando de la primera C. El domingo, Colonial local ante General Caballero de Campo Grande. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un espacio creado para vos y tu familia, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SVK, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py. Agenda tu visita. DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, no realmente más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa disfrutar nueva presentación de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocadril y pulpa negra. Upisa, un momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Valois Rivarola Deportivo Pinoza a las 15, igualmente el domingo, siempre hablando de la primera C que arrancó hoy. Benjamín Aceval Sport Colombia a las 15, esto el domingo. Con Rumbos de Seguros tenés un servicio integral de pólizas señas para cada momento de tu vida. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá. Promo válida hasta el 31 de mayo. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000. Con Financiera Solar, sí se puede. 1 de marzo, Pilco Mayo, juegan también el domingo a las 15, así se completa el calendario de la primera división C. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en buenas ojos, una fuerte y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. Con tu tarjeta de crédito Bancopp tenés todos los viernes 20% de ahorro en los supermercados Real. Aprovecha este beneficio hasta el 31 de julio. Conoce más en bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Vamos, ayer la entrevista, ¿verdad? En el Extra, con Julio César Cáceres. El presente de Olimpia Vale fue ayer, pero tiene vivencia. Bueno, la sensación de este partido fue de nuevo muy bueno. Se asemejó de vuelta a lo que habíamos presentado en los partidos de pre-Libertadores, con esa intensidad, con lo que queríamos, ¿verdad? De salir a presionar al rival. Sé que en los primeros minutos no fue como habíamos planificado. Ya habíamos cedido balón en el inicio del partido, lo cual eso también quitó un poco la confianza también a algunos jugadores. Después ya estábamos ya por
modificar de vuelta eso, y ahí viene también la lesión de Jorge, donde hicimos el cambio y volvimos a la línea habitual, ¿verdad?, que veníamos haciendo, y de ahí en más empezamos a jugar, a tener más balón, a tener intensidad, a generar situaciones, y pudimos marcar el gol en una pelota parada, lo cual nos sirvió para ganar el partido. Compañeros. Julio, eso de los minutos iniciales que describías recién, ¿te parece pasó un poco por la inseguridad propia de la falta de confianza, porque necesitaban ganar obviamente el partido, seguramente había un poco de ansiedad, o te parece que faltó acostumbrarse a esa línea de 3 en esos instantes iniciales donde como que el equipo lucía desacomodado, y bien lo decías, a partir del cambio de Recalde, el cambio de esquema, se vio otra cara más normal de Olimpia? Bueno, yo siempre manifesté que también es una buena forma también de poder intentar siempre ganar y tener más llegada por los costados, ¿verdad? Pero siempre dije también que se necesitaba de entrenamiento para buenas coordinaciones, ¿verdad? Y más todavía para darle opción a los jugadores de que van a jugar atrás, ¿verdad? Y yo creo que al inicio nada más ya Marco Gómez había pifiado el balón y se dimos una oportunidad tremenda al rival que por suerte no fue adentro. Y bueno, de ahí también algunos jugadores no hicieron el movimiento adecuado como para dar esa opción al que tiene el balón, ¿verdad? Y ahí es donde ya nosotros ya estábamos previendo ya de vuelta a tirarle a Jorge por un costado y volver a la línea de 4-4-2, ¿verdad? Y en eso también Jorge siente una molestia y tuvimos que hacer el cambio, y ya lo de Fernando era natural esos movimientos y esos trabajos por afuera, ¿verdad? Y ahí empezamos a pararnos mejor, a estar mejor con el balón, a tener mejores movimientos y así a poquito ir presionando al rival adelante y ganando, insistiendo, y una de esas llegamos en pelota parada, ¿verdad? Pudimos haber llegado antes en otra jugada, pero bueno, el fútbol es así. Yo creo que en estos últimos partidos le hemos hecho prácticamente figura al arquero porque generamos muchísimo, pero no estábamos convirtiendo, ¿verdad? Pero lo importante es marcar un gol y que también nosotros podamos estar firmes atrás sin tomar ningún gol, ¿verdad? Julio, ¿cómo terminó Derlis después de esa situación que lo tenía allí en duda? ¿Y qué reportes tenés de los que salieron con molestias? El caso de Recalde, el propio Richard Ortiz en el segundo tiempo. Bueno, lo de Derlis está bastante bien, sí, un poquito dolido otra vez del tobillo, ¿verdad? Hoy, pero es normal, ¿verdad? Este proceso, ¿verdad? Después de jugar nuevamente un partido completo, pero contento porque tuvo un gran nivel. Quizás ya en el último minuto, contando pocos minutos, recayó un poco, pero también es normal, ¿verdad? Por todo el desgaste que había demostrado. Y muy contento con él sí, vamos a poder seguir contando en nuestro partido que viene. No de Jorge estaba prácticamente afuera casi 2 semanas y media, 3 semanas, ¿verdad? De la lesión que había tirado, y lo de Richard es una recarga muscular que probablemente esté afuera toda esta semana y quizás también la otra, ¿verdad? Para recuperar bien. Después lo demás están en condiciones, solamente como había manifestado ayer la conferencia, que cada 3-4 días estamos jugando, y lo que estamos haciendo es también darle reposo necesario a todos los jugadores. Muy poca actividad estamos teniendo, digamos, dentro del campo de juego, solamente corrigiendo algunas cosas nada más, no sin mucho desgaste, porque nosotros venimos con muchísimos partidos y, como dice, una vez entramos con el Jesús en la boca en cada partido, pues por el despliegue que hacen los jugadores y que nadie salga lastimado, ¿verdad? Porque eso es nuestro temor por nuestro plantel, porque hasta los jugadores más jóvenes también que venían jugando, quizás también para tener ritmo en la reserva, estaba lesionado como Antolín, que también estaba lesionado Orsusa, Diego Duarte, Gustavo Peralta, Ale Franco, Teo Arce, todos están lesionados muscularmente y ahora tratando de recuperar a ellos, pero cuando se recuperen van a tener que tener también otra vez tiempo de juego, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos teniendo ese tiempo, entonces estamos contando con lo que está disponible y buscando la forma siempre de llegar en cada partido. Julio, y para el partido contra el sábado, Libertad, ¿cómo armás el equipo por lo que estás diciendo ahora? Ya que no hay copa y puede estar todo apuntado al campeonato paraguayo como debe ser. Y vamos, Arturo, vamos a ir viendo. Yo creo que en la línea del fondo es
casi imposible tocar ahora porque no hay como para hacer el retoque, porque Tito Torres no va a poder jugar porque está suspendido. Entonces ya nuevamente está Mateo adelante, ¿verdad? Entonces quizás podemos modificar con Otálvaro, con Tucu Salazar. En el medio sí, Richard no va a poder estar, solamente vamos a ir mirando lo que tenemos. Está Marco, está Quintana, está Adelio, está William Candia también, que nos puede dar también la mano. Está Santiago, Vera, está Fernando, podemos contar con Paiva y Deli también, seguramente van a tratar de recuperarse también, como están Camacho igual, pero adelante, o sea que está Alejandro también para utilizarlo por extremo, está Bruno, también un chico, ¿verdad?, que lo estoy teniendo ahí también como extremo, que estamos viendo el momento, ¿verdad?, también para darle ya un poco de minutos, ¿verdad? Él tiene 18 años, ¿verdad?, y estamos en eso también, ¿verdad?, mirando, ¿verdad?, esperando armar el mejor equipo, ¿verdad?, como decir, ahora tenemos torneos este fin de semana y entre semana, entonces vamos a tratar de armar siempre lo mejor aquí. Julio, ya que lo mencionabas en la respuesta anterior a Antolín Alcaraz, ¿él para cuánto tiempo más tiene? Él ya está acelerando ya su recuperación en la parte física. Yo creo que él, si no es en esta semana, seguramente la próxima ya comenzaría ya normalmente con el grupo. O sea, para los 2 últimos partidos de Copa podrías contar de vuelta con él. Yo creo que sí. Bueno, pero esto de las ausencias ahora, la lesión y la precaución y el cuidado y el reposo, porque todo va muy intenso, Julio, ¿eh? Jugadores, digo. Sí, Arturo, todo es muy intenso y ayer nuevamente volvimos a esa intensidad, a ese deseo de querer, de correr todas las pelotas, a trabar. Defensivamente los muchachos se mataban en cada pelota, sabíamos que nosotros también teníamos que sumar como para seguir teniendo esa posibilidad, esa chance, ¿verdad?, de pelear por la clasificación. Ellos lo tomaron así y jugaron así y pudieron también lograr el triunfo, ¿verdad? Entonces estamos en carrera, como se dice, en lo que es la Copa, y ahora también nos queremos también alejarnos de lo que están ahí arriba, queremos seguir intentando, procurando también, porque nosotros nos habíamos propuesto así, entonces hasta que se pueda en cada torneo lo vamos a ir haciendo así con lo que tengamos. Y bueno, Julio, cerramos esta entrevista contigo, estamos recogiendo lo último que tiene que ver con los muchachos, tu pensamiento, criterio, con relación a lo que viene el próximo sábado ante Libertad, justamente en cancha liberteña. Un saludo, Julio, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Fútbol a lo grande. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 25 grados. La Fiscalía investiga un supuesto caso de abuso sexual en un colegio privado de Lambaré. La víctima es un niño de 6 años y, según la denuncia, fue abusado por un adolescente de 15 años con la complicidad de otros 2 compañeros. La fiscal Miriam Rodríguez acudió a la sede de la institución educativa a fin de recolectar evidencias del hecho. También tomaron intervención en el caso el Ministerio de Educación y Ciencias y el de la Niñez y la Adolescencia. Asociaciones de padres de alumnos de otros colegios privados expresaron su solidaridad a la comunidad educativa ante lo sucedido. Reportaron una explosión en el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba. El estruendo se produjo poco antes del mediodía y provocó el derrumbe de parte de la fachada del edificio. Tras la explosión también se produjo un incendio que afectó la estructura. Hasta ahora se reportan 4 fallecidos y aún no hay datos oficiales sobre la cantidad de heridos tras la explosión. Se desconoce el origen o la causa de lo ocurrido. Un edificio aledaño al hotel también se vio dañado según los últimos reportes. El gobierno inauguró hoy